os doy la bienvenida oficialmente a Life is Strange Double Exposure. Tengo mucho hype, ¿eh? En realidad estoy bastante hipeada, pero casi igual de hipeada estoy triste también. Y tú dirás, pero vamos, Chabel, ¿qué coño dices? Estoy triste porque estoy... No me gustaría, ¿vale? Pero estoy casi segura de que no va a salir CHLOE. Y que va a empezar, digamos, el Life is Strange desde un inicio que para nosotros no es canon, porque yo creo que el inicio bueno para la gente de Square Enix, o sea, el final del Life is Strange, el final bueno para Life is Strange era que salvaba la ciudad. A ver, perdona. Tú quieres pelea, ¿no? Entonces, es que en este canal el final canon es salvar a CHLOE y que el puto huracán arrase con todo, nos la pela 5 huevos y ya está. Este es el final canon de esta comunidad. Entonces, claro, yo, este futuro en el que Max no está con CHLOE, habiendo adoptado 6 niños y 8 gatos, no me parece bien, para empezar, te lo digo. Entonces, yo ahí ya empiezo moralmente en la puta mierda. Hablando claro, mal. No estoy bien porque no estoy bien, y punto. Entonces, a partir de ahí, espero que al menos haya algún guiño, alguna historia, ¿vale? Y espero que de alguna manera nuestro final canon pueda ser posible en este juego. Yo sí que no va a pasar, ¿vale? Pero yo lo espero. Ya está, yo lo espero. Y ahora voy a parar la música de Spotify porque vamos a arrancar desde aquí. A ver, voy a subir esto porque en teoría tiene su propia musiquita esto ya. Bueno, en realidad lo que estáis escuchando es la música que yo tengo en mi sistema operativo de Play 5, que obviamente es también la banda sonora de Life is Strange y lleva siéndolo pues muchísimos años. Pero bueno, gente, sin más dilación, abrimos el juego y empezamos. Let's go, let's go. ¿Qué está pasando? ¿Está ocurriendo? I said for so long that I built a home. Está buena música. The windows and think they were bones. Lay hands on the bricks and I'd swear from inside I could feel it. Este juego de partida se guarda automáticamente. No queremos leer nada. Ya tenemos la cuenta vinculada. ¿En qué momento? Draco, ¿qué te pasa? Draco está hipeado. Draco está hipeado y ha empezado a hacer... Ya ha cenado y todo, brillo, mueve la barra hasta que la segunda imagen apenas se vea. Yo creo que así está bien. Yo en mi monitor veo la imagen... Hay 3 cámaras, ¿vale? Yo la de la izquierda en mi monitor la veo, pero siempre miro la salida del stream. Y en la salida del stream, aquí, es donde está guay. O sea, yo creo que está bien. Aplicar. A ver, accesibilidad. Confirmar decisiones importantes. Estoy nerviosa, ¿eh? Joder, eso se ha cambiado solo dos veces. Indicar líneas temporales. Gatillos adaptativos. Esto puede ser interesante, ¿eh? Pausa para avisos de contenido. No, yo quiero subtítulos. Es lo único que quiero. Gráficos, aviso de sangre, violencia, suicidio, abuso, sexo, transfobia. Oh, shit.
sea, va a haber transfobia. Draco, por favor, tienes que parar, ¿vale? ¿Qué le pasa? Vale, no veo lo de los subtítulos. La verdad. Supongo que está por defecto. Así que bueno. Vale. ¿Qué has puesto, Clara? Bienvenidos a todos. Durante la tarde-noche de hoy estaremos con el primer capítulo de Life is Strange Double Exposure. Es posible que no lo terminemos hoy y lo retomemos el jueves. ¿Es el jueves o el viernes? ¿Qué días hago yo? ¿Directo no es el viernes? Es viernes. Es el viernes, claro, hay que cambiar eso. Vale. Nueva partida. Partida actual. Bueno, no tenemos nada. Para adelante. No te preocupes, Clara, para adelante. Bueno, lo primero que nos deja elegir es el outfit. Creo que esto es parte de... Uf, me va muy mal lo que viene siendo el gatillo del mando. Como si fuera... ¿Sabes? Si hago así... Pum, pum, mira. Madre de Dios. Bueno, voy a tener que ver qué pasa con eso. Creo que estos outfits son parte de los 90 pavos que hemos gastado en el juego. Por cierto, si alguien quiere suscribirse, donar bits, donar suscripciones a la comunidad para que alguien que no está suscrito pueda estar suscrito, o incluso hacer donaciones para que el juego me cueste un poco menos, agradezco. Y si no, no pasa nada. ¡Uy, qué guapo este! Esto es un pijama, pero ¿o es así? Vamos a ir con esto 100%, ¿eh? Es como que no le pegan nada a Max, es full mood Chloe, pero pues como no nos van a poner a Chloe porque nos odian, vamos a arrancar con este. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Interior. ¡Ah! ¿Cómo? No entiendo nada. Ah, que por fuera es este. Cuando estamos fuera, este... ¡Uy, está guapo este! Se ve un poco chungo el juego, también te digo, de momento. Este. He dicho este y punto. Exterior, interior. Exterior, interior. Es muy random este outfit. Iniciar capítulo. 0% max. Capítulo 1, Naturaleza muerta. LOL. O sea, yo tengo como una especie de broma interna con lo de naturaleza muerta. Y empezamos. Bueno, se escucha todo bien y está todo bien, ¿no? Que no lo he preguntado en ningún momento, pero... ¿Quién eres? ¿Debería poner el chat en la pantalla? Bueno, es Max tirando la puerta abajo, casi de un cuchitril hecho una mierda. Well, I'll be damned. I didn't know you were a criminal mastermind, Miss Caulfield. There's a lot you don't know about me. Truly, is nothing Lo he subido easy? bastante al juego How ahora, did we get Igual around demasiado. that? I'm not despairing. O más, lo yet. subo más. Let me take a look. Ahora perfecto, ¿sí? Vale, se nota, ¿no? Vale, vamos allá. Dios. Espera, creo que me voy a tirar como un poco para atrás. Un pelinch. Así. Vale. Vale. I hope whoever Neb is, they don't mind that I'm in their pub. And if they do mind, I hope I can take them. Vale, es un pub en ruinas. ¿Qué? ¿Qué hemos comprado? Para hacer entrepreneurs. Nuestra tienda de fotografía. Yo qué sé.
Oh, yeah. Easy peasy. Sure about this? Positive. Positive. Levantar. Han comido esto para 2 bolleras, hombre. Wait for it. Go. ¿Por qué bloqueas la salida? Bueno. Talk about descending into the mouth of hell. O sea, aquí es donde se va a morir la pava esta. O sea, necroporra. Esta tía muere y muere aquí dentro porque algo en ruinas se le cae encima o empieza un incendio y como acabamos de bloquear la salida no podemos salir porque se quema. ¡Ay, estoy nerviosa! Bueno, es el infierno ciertamente. I think this is the part where we abandon our hope. All hope of not contracting tetanus, maybe. I had a friend in undergrad who was obsessed with Voy a this bajarme building. la She luz never que me está broke dando en la in, cara. She clearly wasn't as crazy as you. Igual necesitamos esta luz. Urban exploration is kind of my thing. I can't see a busted old place and simply not go into it. What is it about empty spaces? Se llama Safi la otra, o sea, ¿real? Coña mala, ¿qué? ¿Ponía Safi? O sea, me parece queerbaiting desde ya el hecho de todo lo que hicieron en el capítulo 1, que no nos dejaron disfrutar de lo que tenían que hacernos disfrutar, y que ahora, para darnos un caramelito, le pongan Safi a esta pava. Mira, nosotros queremos cositas explícitas, ya tontería de ponerle Safi. O sea, ¿cómo que Safi? O sea, bueno, me estoy ofendiendo. Y estoy ofendida. No sé qué me has preguntado. I don't know. An abandoned building has the potential to be anything. El Nébula. Vamos al Nébula. Es que Pues encima voy tiene inside. nombre de I'm pub de looking bolleras, for el you. Nébula. Ya está, ya lo he dicho. Hell yeah. Let's hit the Hell bar. yeah. Hell yeah. Not a bad shot. Oh, let me just... Don't. Uf, está tremenda la amiga. Madre mía. I don't usually rearrange the space if I can help it. El I want it to Urbex look clásico, exactly like it would without human interference. Muy bien. Got it. Hands off. Se están Is haciendo una there exploración sin anything más. that I should ¿Para be hacer doing? fotos? Salir guapa, ponerme una copa. Bueno, ya empezamos. Estos son fichas. A mí es que... queerbaiting. Bueno. Claro, es que ¿cuál es más vacilator? En realidad, salir guapa es muchas más fichas, que ponerme una copa. Ahora bien, me estoy ofendiendo. Aquí estoy ligando con una persona que no es Chloe, la verdad. No estoy bien. Dadme un minuto. Ya está, se me ha pasado. I'll have a vodka martini. Any cocktail I make you here will be entirely spiders. No. Ugh. Bueno, en realidad. Vale. A ver, volver a sacar la foto. ¿Qué más puedo hacer? Mover la cámara, ¿vale? Mantener para zoom. So what are we looking for exactly? Besides photographing random detritus. Most of the shoots I do, I find a focus. Something to hang the rest of the series on. I'll know it when I see it. Something lonely. The loneliest thing you can find. Gotcha, boss. Try not to breathe too deep. This place looks like it's 90% asbestos. Vale, ahora tenéis que leer una cosa muy rápido, ¿vale? Voy a coger mi cámara. Vale, lee esto, muy rápido. Ah. ¿Qué ponía? Come check this out. ¿Qué ponía? ¿Lo has leído mal? ¿Tú también? Hurry up. I think this thing is alive and hungry.
Rewind hasn't worked in years. Mirar. A ver qué Glad dice. Sophie's having fun. Me alegra que Safi literalmente se llama Safi. An appreciative audience to a trespassing. Es que es heavy, ¿eh? Saca fotos de la bolera. No, no. Sí, ponía eso. No he leído eso. Lo tengo que leer y me he dicho que perdón. Mancha. Looks almost like a face. How old did you say this place was? I think it was built in the 60s, but it only closed down like 10 a decade años. ago. Really? Decade. It looks like it's been abandoned for half a century. Como nuestro corazón. Maybe the tackier something is, the faster the rate of decay. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Puedes explícame lo de tu cazadora? ¡Oh! Then wouldn't that jacket be totally decayed by now? Mean. This is couture. Vale, tremendas fichas una detrás de otra, ¿eh? Te lo digo. Vaya mierda de foto, a ver. Es que la saco sin querer. Quiero hacer el zoom, no sé por qué. Quiero hacer el zoom con el gatillo. Como que me parece lógico que el gatillo sea el zoom, pero al juego no me parece lógico. Vaya mierda de foto, ¿eh? O sea, literalmente lamentable. Seguimos. ¿Puedo pasar por aquí? No. Nope. Ok. Mira, aquí, o sea, en el botón central del mando, vaya, sale como nuestro teléfono. Ese es nuestro teléfono. Vaya mierda de fondo de pantalla. Hail Satan. Edgy. Ready to pledge yourself Hail to Satan, o sea, the what the fuck. wars? ¿Qué dice la otra? Para maldad la de la gente, hombre, literal. I don't go in for angels or demons. Ya. People are nasty enough all on their own. Don't I know it? Por ahí no puedo ir. Ah, pero puedo mirar y fotografiar el grafiti I'd ese. like to meet the artist. Especially if this is a self-portrait. O sea, es puro fanservice este juego. Puro fanservice, pero del tirón, ¿eh? O sea, han dicho, ¿cómo puedo empezar de la forma más gay posible? Llamándole Safi a la coprotagonista y soltando una detrás de otra. O sea, literal, me encantaría conocer a la autora, especialmente si es un autorretrato. Es que... Bien, touché, la verdad. I'd like to meet the No. artist. Bueno. Especially if this is a self-portrait. No puedo hacerle una foto a eso, vale. Nada, están a gustísimo, ¿eh? En su salsa. Vale, a ver, avanzamos. God, I haven't been bowling since I was little. John, Maybe if I just ignore this, nothing will pop out of it. No sé qué nos está contando. though. La Safi. Es que Safi, tío. Mantén R2 para sprintar a full gas. ¿Qué? Si corro igual. Should keep looking around. This place has a ton of hidden photo potential. Guess these haven't been greased in a minute. Vale. Wow. It looks so much cleaner than it did online. Are there photos? Yeah, the old website is still up. Wonder who's paying the hosting fees. Ya. Someone who loves kitsch and dust. ¿Dónde está Chloe? Primer aviso. Tremendo zoom, ¿eh? ¡Para de hacer foto! ¡Cómense la boca! Ya está, ¿no? ¿O qué? ¿Qué más quieres? figured out what your focus is gonna be yet? Yo cuál, Yet.
but I'll ¿Sabes know cuál it será when I la see pieza it. central? No, no hemos Good thing encontrado this una building isn't mierda, on ¿no? campus. My mom would definitely have had it razed to the ground by now. No sé qué me ha dicho. Think of the expensive new lit building she'd replace it with. For sure. Expensive, new, and inoffensive. Ay, por favor. Ay, me pensaba que estaba así. I told you this place was the portal to hell. Behold, a devil. Aw, it's cute. I think it looks like an off-brand M&M. Le han pintado un tanga rosa. Yeah? Touché. I think it looks like Mr. Peanut on meth. And I hate it. ¿Cómo? I wonder if there's any way to get it out of here. ¿Qué? ¿Por qué? What? ¿Para qué? You mean steal it? O sea, literalmente, Max, no quiero tocar nada. 2 segundos después, Max, robamos este manem enorme. It's not like anybody is gonna miss it. O Couldn't sea, you steal something that doesn't feast on the tears of orphan children? Well, it doesn't even matter. It's way too big to drag out with just the two of us. aparte de que es una idea de mierda, en general. Ah, mira. Podemos coger un muñeco. Hey, my very own Mr. Peanut on meth. I could On never meth. resist a deal. O sea, literalmente... Muy bien. Bueno. Urbex clásico, pero no tanto, ¿no? Quiero dejar todo tal cual como si no hubiéramos estado aquí. Me robó esto. Relatable. Sometimes I feel like someone is eating my brains with a spoon. Está bien. O sea, tener contradicciones es humano, muy humano. Behold, everyone's least favorite. Behold. For sale, Momento. bowling shoes. Extremely worn. A ver. No patrocina una mierda. Are shoes lonely? Super lonely. Friends' feet. Aquí el único patrocinador que hay es Shoes were el the Gato. subject of the first photo Y of mine vosotros. your mom ever saw. Oh my god. This year's Caledon University artist in residence sent my mom ¿Qué? foot pics. Mhm. I guess there are just some things about your mom you don't know. Ugh, I'm gonna throw up. It was a shot of a messy closet in a condemned house. Someone left behind all their shoes. Your mom loved it. Hypocritical of her considering she never liked it when my closet was messy. But Bueno. Yo creo que seguimos sin encontrar lo que viene siendo Figured out what your focus is gonna be yet? la foto buena, ¿no? Porque hemos hecho las fotos de mierda, honestamente. But I'll know it when I see it. Safi. I'm glad Sophie's having fun. Hate to bring an unappreciative audience to a A ver, trespassing. si le damos a hablar, ¿qué dice? Smiling about. ¿Por qué sonríes? ¿A ti qué te parece? Nothing. Ah. I'm glad Sophie's having fun. Ay. Hate to bring an unappreciative audience to a trespassing. Do Chicles. gumballs have an expiration date? Absolutamente que sí. I'll pass. El Seizing the means of gancho. production? ¿Estás queriendo decir robar otra vez? No veo nada. Tirar de la lona. O sea, tenemos que tirar de esta Must have lona, ¿vale? thought Something was worth preserving. Back when they closed this place down. 3, 2, 1, a la verga. O sea, con lo de tocar nada que ha pasado, no sabemos, ¿no? so much for never rearranging a space. Es que literal, o sea, totalmente, Safi, estamos I contigo. bet that was stunning when it caught the light. Oh shit. Vale, esta es That's la it, foto, ¿no? huh? Tampoco me parece para tanto. The centerpiece you wanted, right? The loneliest thing in here or whatever. It was made to be beautiful. And now no one ever looks at it. Until today. Until Something today. like that.
Not in love with this angle, though. Ay, ay. There. Va a morir aplastada por eso, la amiga. Help me find a way up. You got it, boss. ¿Dónde está Chloe? ¿Dónde está Chloe? Hallar la forma de subiré. Buf, es que esto es súper peligroso. Mirad, eso es el techo caído, ¿sabes? This is it. This is my shot. Me parece una mierda la foto, pero vale, ¿no puedo subir por esa escalera? Ahora sí. No thanks, I value my ankles. ¿Pero qué dices? O sea, vas a encontrar una forma muchísimo peor. Pues trepa por aquí. Muy bien. Looks like someone has used this to get around those stairs. Vale, me parece bien. Spider-Man. Spider-Man. Mira. No hay que tocar nada, no sé qué. Ti, 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 ti. Ay, ay. Estoy harta. You okay? Damn. Yeah, I'm fine. That could have been bad. See, this is why you need an assistant. In case you break your ass and need an ass ambulance. Go get your shot. Let me... Es más gracioso en inglés, ¿no? Pues en plan, as. Si te rompes el culo y necesitas una culo ambulancia o algo así, sería la traducción, pero no tiene mucho sentido. Ain't no rule that says a carousel horse can't roll. El parkour se nota como el culo, ¿no lo has visto? Any other options? ¿Gnomos porreros? ¿Cómo porreros? ¿No es la Max de la primera? Sí, claro que sí. Somos Max. The gnomes smoking weed. 10 años más tarde. Together. Mira. Pegaba el estironcito. Pensad que era adolescente Max en Life is Strange 1. O sea, no sé cuántos años representaba que tenían, pero... I wish I could do my eyeliner like that. And my hair. Yo qué sé, a lo mejor tenían, ¿qué? 16 y ahora tiene 26 o por ahí. No tengo ni idea. Me lo estoy inventando, I'm ¿eh? guessing that's the right road. Entre 13 y 16, sí, sí. Que alguien fune, ayuda. Perdona. Vale. Mira. Otro... Are you here bicho de because esto. I took one of your children? Have I unlocked some foul curse? Pretty shitty leaving these around for someone else to find. That's the second biggest monkey DJ I've ever seen. Always wondered what's inside a bowling ball. Turns out it's just more bowling ball. Pronuncia, o sea, entiendo casi todo, ¿eh? Lo pronuncian súper bien. Wonder if the birthday room was any less terrifying back in its heyday. Este juego sirve para hacer un listening. Es que me he imaginado. Imaginaros, ¿eh? Me pongo unas gafitas y entro en la clase, pongo el casete en el suelo y digo, venga, listening, y te pongo el Life is Strange. Así soy. Yes, this is the angle I need. Bueno, tenemos la foto, chicos, a ver. ¡No! Hostia. Wow. Mierda ya. Ballet service too? This place is bougie. Please remember to tip your ladder driver. Did you get your shot? Let's get the hell out of this death trap. Esta coña. Cuidado, ¿eh?
You sure this thing's safe? Bueno, con lo cero hábil que es Max, no. Pero bueno. I'm starving. This loneliness makes me want a sandwich. Oof. Beautiful dismount. Check this out. It's perfect. Oh, show me the angle. Ay, 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 ay. Oh my god. What? Hostia, que casi se cumple mi profecía de la amiga muere debajo del coso. Oh. Holy shit, are you okay? I need a drink. Do you need a drink? You read my mind. Turtle? Turtle. Bueno, no ha muerto nadie en la escena inicial. Might not last. ¿Esto es flashback? Tormenta. Okay. ¡No es Chloe! Chloe! Matt. You dead? Oh yeah. I mean, no, not dead. ¿En quién estabas pensando? ¿Y dónde está? El final. ¡Canon! Cosmopolitan for Max. Vodka shot for Safi. Very on brand in both cases. Perfect. Thanks a ton, Amanda. Hey, you look really good today. Fichas, Think fichas. so? I switched shampoos. Ah, Not sí. sure about it yet. Ya. Ok. So, what are you up to later? Bueno, Amanda. Vaya mierda de respuestas. O sea, no sé ni qué decir. I've got a dark room all-nighter in my immediate future. Eso es una invitación al cuarto oscuro. That Protestant work ethic's a killer. Ya está flip. Right? ¿Eh? Amanda, are you actually this oblivious? Sí que me cosco. Okay, hold the phone. I know when someone is flirting. It just takes me a while to decide if I want to flirt back. Didn't you go on a multi-year cross-country road trip? Did you get laid even once? Safi, Is this about the blue-haired girl whose picture you keep in your wallet? Come on! wait, you snooped in my wallet? Stop deflecting. The girl with the blue hair. What's the deal with you two? ¿Qué? ¿Solo fuimos amigas? Perdona. ¡Qué enfermo mental! Es que, ¿por qué existe esa opción? Me ofendes. We were kinda high school sweethearts. ¡Dilo! ¿Dónde está Chloe? High school breakup turned you to Miss Havisham? ¿Dónde está Chloe? It was Primer a little aviso. too complicated and can we change the subject now? No, come on. You never talk about yourself. Would it No kill you to somos open up a amigas, tea nos party instead? comemos el What happened? Oh my fuck. Rompimos, murió. ¿Qué? 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 ¡Juego de mierda! ¡No! ¡No! ¡Qué asco! Es que como lo sabía. Os lo he dicho. O sea, no solo se... Es que... ¡ah! Obviamente tenemos que poner que rompimos, porque si murió... es el final que no es canon. Pero no murió, ¿vale? No murió. Chloe nunca murió. Nunca murió. Pero tampoco rompimos. ¿Cómo vas a romper?
Elige rompimos. Ya, tranquilas. Tranquilas. I mean, we were together for kind of a long time after high school. ¡No! And then we weren't. ¿Cómo? She wanted to live. Ella quería vivir en el futuro y yo estaba obsesionada con el pasado. I was too hung up on the past. That's all you're getting. Hay esperanza, gente. For now. Forever. Now change the damn subject. Hay esperanza. Deal. Amanda. Es la manera en la que nos agarramos a un puto clavo, ¿eh? Estoy coladísima por ella, no es mi tipo. Que no queremos otra gente. Que queremos a Chloe. Queremos a Chloe. Me deja yo, ¿eh? Ya, pero a ver, aquí suceden cosas. Si no existe Chloe en la programación de este videojuego, pues nos puede valer Amanda, ¿sabes? Porque preferimos algo a nada. Juego de mierda. Pero claro, es que no me estás dando suficiente información. Literalmente acabo de leer lo que acabo de leer. O sea, yo... Luego rejugamos, ahora no es mi tipo. Vale. Nosotros vamos... Todas las decisiones son en base a la esperanza de que Chloe exista y por lo tanto nuestro final es canon y todo está bien y acabamos de aquí con gatitos. No tiene el pelo azul. Todas nuestras decisiones son... Seguimos encoñadas de Chloe, aunque no queramos admitirlo, vamos a volver con ella antes o después, pero antes de que acabe lo que viene siendo este videojuego. Que no se flipe mucho, aún no estamos coladas. No es, claro, es que entre estoy coladísimo por ella y no es mi tipo, es que me parecen dos opciones de mierda. A ver, déjame mirar bien. A ver, Amanda, mírame. Bueno, no es mi tipo, ya está. I mean, maybe I'm in the minority here, but she's not really my type. She's really cool, though. Max, you're always talking about how you feel rootless. Maybe No, amiga, cállate. a good way to Amiga, ni que hostias. Talk to her. About what? What do normal people even talk about? Mostly gas prices. But we're aiming a little bit higher. I mean, go look around. She's responsible for half the decor in this place. Learn what she likes. Yeah. Why the hell not, you know? Dale, Max. Venga, me sirve. ¿Qué haces? ¿Qué es esta forma de beber? ¿Qué le pasa? Parece un camello. Time to go be normal. Sí. All I have to do is find some things Amanda likes and then talk about them. Solo tengo que encontrar algunas de las cosas que le gustan a Amanda y hablar sobre ellas. Enterarse de los intereses de Amanda. ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¿Cómo que Chloe? ¿Cómo que Chloe? Captain Chloe. ¿Cómo? Fuck. I wish I could have seen the show, Chloe. ¿Qué? Cualquiera que diga que Nueva Orleans es una ciudad muy chill no ha intentado nunca ocuparse del sonido de un bolo sin aire acondicionado. ¡Qué puto calor, la virgen! ¿Chloe es técnica de sonido? Tía, eres la mejor, no habríamos podido tocar de no ser por ti. Por suerte para vosotros soy una devota de los temazos. Está viva. Y la seguimos en redes. Todo está bien, chicos. Victoria, no me suelo mover en este ambiente. A lo mejor puedes invitarme al próximo, ¿no? Victoria. ¡Victoria! ¿Quién eres, Victoria? Te odiamos. Victoria, vas a ser derrota dentro de muy poquito. Estoy gritando. Mantén en contacto. Hay esperanza.
Ah, claro que puedo, pero ¿tú estarías a la altura? No quiero leer más, me voy. Espera, necesito mirar más cosas de mi móvil. Mensajes. ¿Cómo? ¡Shh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? No, Yasmín, no. ¡Ah! Conversación. Tenemos WhatsApps con Chloe. ¡Shh! Vale. Le decimos, vale, quienes decían que los inviernos... O sea, omitimos el resto de mensajes, nos la sudan. Vale, quienes decían que los inviernos en Chicago eran insufribles se quedaron cortos. Se me ha congelado hasta el carnet de identidad. Nos dice, no sé, a mí me gusta. Hace tanto frío que no se puede pensar en otra cosa. No es que haga desaparecer mis problemas por arte de magia, pero los reemplaza por uno más urgente y brutal. No está mal. Y hay Malort. What is this shit? Chloe, nadie bebe Malort. Es un gusto adquirido. No tienes por qué adquirirlo. Además, fijo que me escribes desde una habitación de hotel con el termostato puesto a la temperatura de Venus. Venus es genial en esta época del año. ¿Vas a bajar o no? Sí, 5 minutitos. ¿Cómo que vas a bajar? ¿Qué quieres que te pida? Y no digas Malort. Hola, me he despertado temprano y estoy en una cafetería muy cookie. He estado pensando, ¿y si viviéramos aquí, Chloe? En Andersonville. Es el barrio gay de Chicago. Podríamos quedarnos, ya sabes. ¿Quedarnos unos meses? ¿Un año? No, permanentemente. Max, ¿me pides que viva contigo? ¿Esto de cuánto es? ¿Para siempre? ¿En el día de San Valentín? Mierda, es hoy. Ahora no te hagas el inocente. ¿Qué? Perdona, de verdad, no me di cuenta. No era un gesto romántico ni nada. ¿Pero qué dices, Max? ¡Cállate la puta boca! Me gusta estar en este sitio contigo. Yo qué sé, parece tan definitivo. Sí, pero definitivo en plan bien, ¿no? Chloe, ¿estás ahí? Max, te voy a hacer una pregunta y quiero que la consideres desde mi punto de vista, ¿vale? Y si digo que no rebobinarás una y otra vez... Si digo que no, rebobinarás una y otra vez hasta que diga que sí. Chloe, yo jamás haría eso. ¿Cómo se te ocurre? Max, jamás es mucho decir. No, jamás es para siempre. Mira, no quiero hablar de esto por mensaje, ¿vale? ¿Nos vemos cuando vuelvas? Sí, claro, pero igual tarda un poco. Ya, lo entiendo. Oye, ¿dónde has ido? Perdona, estabas tan dormidita que no quería despertarte. Nunca habías sido tan considerada. Yo qué sé, igual me he propuesto cambiar. Esa sí que es buena. La habitación del motel es tan rancia que no sé cómo no has salido también a tomar el aire. Nah, las sábanas huelen a ti. Podría quedarme el día entero en la cama. Vale, 1, qué cursi eres, joder. Y 2, me da que me estás pidiendo que te lleve algo. Te encanta y lo sabes, Chloe, no hace falta que me traigan nada. Ya sé cómo pides tú las cosas, Max. Bueno, si insistes, sorpréndeme. Tráeme alguna especialidad de San Luis. Pastel de mantequilla y costillas. ¿Costillas? Vale, sorprendida en tiempo récord. ¿Cómo se te ha ocurrido esas dos cosas tan rápido? Sabía que querrías que te llevara algo. Lo he buscado en Google mientras dormías. Chloe, eres la mejor, en serio. Sí, soy especial. ¿Y esta es la maldita puta fucking última conversación que tenemos con ella? ¿De cuánto es esto? ¿Hay fecha? ¿Qué día es hoy? ¿Cuándo ha pasado esto? ¡Necesito información! Están casadísimas aquí. ¿Aquí? Están casadísimas. ¿Qué ha pasado? Y sobre todo, ¿cuándo ha pasado? Porque es muy diferente si pasó hace 3 años que si ha pasado hace 3 meses o 3 días. Claro. Chicos, necesito más información. Busquemos más información en otros comentarios. A lo mejor le hemos contado Mosés que hemos cortado con Chloe o algo. O a alguien. Me da muy mal el puñetero mando, realmente, y no sé por qué. Vale. A ver, Crosstalk vendría a ser... ¿qué? Twitter. Dice Safi, se pueden hacer muchas cosas en este mundo con una... ¿Con una? Buena amiga, que no se chiva de nada. ¿Cómo? Literal, la peña ya no sabe guardar secretos, todo mal. Tengo curiosidad por saber si la buena amiga eres tú o tú eres la que necesita esa amiga. ¿Qué? ¡Ojo! Muchísimas gracias por ese pedazo de Prime, Lore.
Hace tiempo que no me meto en un live tuyo, Dios. Muchas gracias. Oh, yeah. O sea, enterarme de los intereses de Amanda me chudan los cojones ahora, ¿no lo ves? Sociedad Abraxas. Me va muy mal el móvil, ¿no? El mando. O sea, como que el joystick hace cosas raras con este juego. Raro. Un domingo aburrido. Puro bueno. ¿Qué pasa delante de la Facultad de Química? Crean arte interpretativo. Performance art, ¿Eh? which as far as I can tell just means juvenile pranks. Tíos, esos son meados, creo que rima nada. Mis dieces. Me cago en mi puta vida, solo quiero llegar al examen. No sé qué sociedad Abraxas. Amanda. Hay pocos candidatos para la noche de micrófono abierto. Gente, anotaos o tendré que deleitaros con una noche entera de chistes de pollos. Literalmente está apuntada ella, la primera. Pone Amanda, 2, Rowan o algo así. No veo fechas, no veo nada. ¿Qué año es? ¿Qué puto mes estamos? Necesito información. Información. ¿Es una rata? ¿Querías decir chistes de berenjenas? ¿De penes? No, pero la tía tiene un monólogo sobre las pollas de los pollos. ¿Cómo? Y cuanto menos sepas sobre las pollas de los pollos, mejor. Gente. ¿Qué? Bueno, yo, la verdad. Pa'lante, los chistes de pollos me molan un huevo. Bueno, suficiente. Diamond. Felices 27 a una de mis mayores fans, mi hermana Gladys. Como ahora eres oficialmente vieja, me muero por ver qué sabiduría nos ofreces. Gladys, con 27 no se es vieja. Los jóvenes de hoy en día son unos maleducados que no muestran ningún respeto por sus mayores. ¿Qué? ¿Con 27 vieja? ¿Qué? ¿Dices? ¿Perdona? ¿Qué? Con 27 jugué yo mi primer Life is Strange. Vete a tomar por culo. Diamond, ¿sabes de sobra que no puedes publicar la avanzada de edad de una mujer en las redes sociales y quedarte de la ancha? Joder, me cago en Dios. La avanzada de edad dice, si solo te saco 2 años. Bueno. Me la sudas. Gwen. ¿Quién es Gwen? Gwen Stacy. Aún hay plazas en la lista de espera para escritura autobiográfica el próximo semestre. Anotaos antes de que sea tarde. Es apta para estudiantes de todas las carreras. ¿Es la profesora? ¿Profesora Gwen? Loretta. ¿Quién es Loretta? Es un orgullo poder decir que el episodio más reciente de Entérate, el principal podcast de crímenes reales de Crostal, que ha alcanzado 1000 descargas en un día. ¡Un nuevo récord! ¡Un nuevo récord! Mi hija tiene un podcast famoso, dice Lionel. ¡Papá! Vale. What a bunch of dorks. Curioso dato sobre las gemínidas de esta noche. La mayoría de las lluvias de meteoros proceden de cometas, pero esta procede de un asteroide. La órbita de Phaeton lo lleva más cerca del Sol que ningún otro asteroide. Safi, otro dato curioso. Phaeton recibe su nombre del hijo del dios griego del Sol, Helios. Condujo el carruaje del Sol de su padre un día. Y la lió tan parda que Zeus lo mató con un rayo. Safi, eso no es un dato. ¿A quién no le va a gustar un buen castigo? ¿A quién no le va a gustar? Muy bien. Un momento. ¿Qué es esto? Todo mi amor para Tony, el novio más detallista del mundo. Me ha mandado un paquete para sobrellevar la última semana del semestre. ¡Moses is gay! Mi ex nunca tuvo un detalle así conmigo. Muy bien, mucha gente queer. Mucha y mucha. Reggie. Great eye, Reggie. Un colega fotógrafo. Lago Champlain, una mañana gris. Está de puta madre, tío. Menos fotos y más estudiar. Rage. Esta la pondremos en la nevera. Vale, perfecto. Ay. Dios, os digo, me va muy mal no sé cómo hacer esto. Parezco imbécil y que no sé usar el mando, pero es que de verdad no me va bien, ¿vale?
momento. Estoy intentando leer esto. ¡Ah! ¿Cómo hago eso? Vale. No. Vale. ¿Alguna vez sientes que llevas un par de años dándote cabezazos contra una pared que no consigues romper porque no eres lo suficientemente inteligente? Genial, yo tampoco. No le va bien la carrera al Reggie. Vale, perfecto. Yasmín. Futuros alumnos y alumnas, tenéis el plazo hasta finales de mes para enviar vuestras solicitudes de admisión a Caminando. Ajá. Safi. Son profesoras. Me da igual. Levantarse y darle duro. Levantarse y darle duro, amigo. Necesito café. ¿Qué es esta mierda? No nos interesa nada de todo esto. Victoria. ¿Cómo que Victoria? Esta es la zorra de Victoria. Tiene mi... Momento. ¡Sí es! ¡Ah! Victoria, mírala. Tiene esa imagen de perfil. Is the same Victoria. A ver qué dice. Se llama VChase Photography. Le gusta la... O sea, ¿qué hace Chloe tirándole fichas a una tía que le gusta la fotografía si ya tenía una? Grand Isle es la última isla barrera habitada en Luisiana. La subida del nivel del mar erosiona su costa cada año. Encima saca buenas fotos. Chloe responde. ¿Sigues en Luisiana? Sí, estoy con un encargo de lo que queda del mes. Después volveré a la galería de Seattle. Genial, estaré en Nueva Orleans la semana que viene. Pásate y nos tomamos algo. Claro, ¿qué te traes hasta aquí? Te lo cuento cuando te vea. Victoria. Safi. Safi. ¿Qué dices, Safi? Hay gente que no sabe cuándo rendirse. Ha habido tongo. Safi tiene un mejor amigo gay. Esto me parece genial, la verdad. Your lavadora is done. Ha terminado mi lavadora, chicos. ¡Ojo! Mi increíble foto. Menuda foto, sí. Parece que se va a venir abajo en cualquier momento. Sí. Sería nébula. Zapatos. Entropía. El grito. Bar fantasma. ¿Puedes dejar de publicar cada puta foto que haces, Max, por favor? Vale, ¿por qué me sale un puntito rojo encima de publicaciones como si no hubiera leído ya todas y las he leído todas? Ah, no, falta esta. Solo por saber y para asegurarme de que no estoy luchando contra molinos de viento, ¿a alguien más le interesaría implantar una semana laboral de 4 días en Caledón? Sí, por favor. Dilo, reina, le dice Gwen. ¡Dilo! Bueno. Literalmente hemos leído todo y sigue saliendo el puto puntito rojo. Ah, no, está aquí. Durante lo que queda de semestre estará expuesto en la Facultad de Humanidades el cuadro Bestia Celestial de la artista local Jackie Prince. Eso da los cojones. Eso da los cojones. Vale, a ver, más información. Mamá y papá. Perdón, es que tenemos que ponernos al día, no nos falta mucha información. Estamos saliendo del aeropuerto, vale, nos vemos ahí. ¿Te has marchado a toda prisa? ¿Va todo bien? Sí. Hashtag no. Han sido unas vacaciones geniales, te queremos. La semana pasada estuvimos en Arcadia, que está irreconocible tras la reconstrucción. Porque se fue muy a la verga. Tiene hasta un monumento en recuerdo a las víctimas. Que se jodan. ¿Qué? Nos hemos enterado de que habrá una exposición tuya en Cleveland. ¿Te importa si vamos tu madre y yo? ¿Tienes algún plan divertido para tu cumpleaños? Porque no nos estamos respondiendo. Feliz cumpleaños, Max, te queremos. Sí que debes estar ocupado en Caledón para no hablar con nosotros de tu cumpleaños, en tu cumpleaños. Nos estamos planteando otras vacaciones familiares. ¿Cuándo te dan las vacaciones de Navidad? Te hemos llamado hace un rato, Max. No sabemos nada de ti desde tu cumpleaños. Solo queremos saber que nuestra hija está bien. Perdón, intentaré llamar más a menudo. La universidad es genial. No tengo tanto tiempo como pensaba, pero estoy bien. ¿Perdona? O sea, ¿qué? ¿Qué te pasa? Lo entendemos. Este año te veremos por acción de gracias. O sea, hola. ¿Seguimos existiendo para ti? Por teléfono no sonabas nada bien, Max. Solo tengo dolor de garganta, os lo prometo. No, has cortado con Chloe. ¿Seguro has intentado hablar con alguien sobre el desastre que acabó con Arcadia Bella hace años? Estoy bien, de verdad. ¿Mark Jefferson hizo o te dijo algo cuando estabas en su clase? ¿Pero Mark Jefferson no era el que les drogaba y todo el rollo?
Dejad de preocuparos, es un resfriado. Nos damos cuenta de las cosas, Max. Siempre que hablamos de Arcadia Bay o del pasado te cierras en banda. Hicimos mal enviándote a Blackwell. Vosotros no tenéis culpa de nada. Ni tú tampoco. Siempre puedes hablar con nosotros de lo que sea. Bueno, sudamos en moto de nuestros padres, la verdad. ¿Este qué pasa? Este es el amigo gay de nuestra amiga Safi. Era un profe, pero era el profe malo, ¿no? Hola Max, perdón por no avisar antes, pero no sé si iré a la fiesta de Halloween en el piso de Vin. No me digas eso, Moses, ¿todo bien? Sí, Safi y yo fuimos el año pasado y nos lo pasamos bien, pero yo me desmadré un pelín. Digamos que yo era Tetsuo y el piso de Vin era Neo Tokio. Bien. Esto es guiño friki a Akira. Eso es una referencia a un anime, ¿no? Maxine Caulfield, me matas. Hasta Safi ha visto Akira. Akira, efectivamente. Soy sincera, podría haberlo buscado en Google para seguirte el rollo. Ojalá lo hubieras hecho, la verdad. Si al final te animas a venir a la fiesta, avisa. Y si es que no, siempre puedo traerte un recuerdo de Neosaka. Max, por favor, aún me duele. Hola Max, Safi me ha escrito hace un rato diciendo que aún estáis de resaca por Halloween. Sí, mi techo por fin ha dejado de dar vueltas. Menuda mañanita. Max, es casi la 1. Moses, no me juzgues, haz el favor. Ya, perdón, te escribía por si quieres que te lleve a no sé dónde coño. Al Tartel es donde estamos ahora, el bar este. Gay. Yo también he comido aún. Yo también no, yo tampoco he comido aún. E imagino que os vendrá bien mi compañía. Dios, eres un santo, que es genial porque hoy es el día de todos los santos. El día de todos los santos fue ayer. Bueno, la semana de todos los santos. Nos vemos dentro de nada. Joder, estoy hasta el coño de leer. Voy a leer mentalmente un poco. Estoy buscando si en algún momento le cuenta que está mal. ¿Por qué dices eso? Porque esta es la segunda vez que pones una excusa cuando Safi ha escogido la película. O sea, ¿no queremos ir a la noche de pelis cuando está Safi? No, cuando Safi ha escogido la película. O sea, es malísima eligiendo pelis, ¿no? Necesito apoyo moral. No puedo creer que no te gustara Brain Bucket 2. Bueno, conversaciones bastante meh. Los tres encajamos bien. O sea, es nuestra amiga literalmente Safi, ¿no? O sea, aunque le haya tirado fichas al principio del capítulo bastante de forma evidente, no parece que realmente nos mole ni nada. Me estoy ahogando. He pedido un nuevo telescopio con fondos de la uni. Ah, pero está agotado. Lol. Vale, coño, cállate ya, ¿no? La mesa de siempre. Vale, nada, o sea, nada de informaciones. A esta tampoco le habremos contado nada, porque si a Safi se lo acabamos de contar ahora, lo de Chloe, en esta conversación no habrá nada de esa información. Sin presión ni nada, pero faltan 10 días para Halloween. Tenemos listo el disfraz. Oye, me da igual ganar la medalla de oro en la fiesta de Vin. Lo que quiero es que nuestro disfraz deje el suyo a la altura del betún. Falta comprar una cosilla, estamos listas. Date vidilla, tía, esto es muy importante para mí. También debería serlo para ti. Tú y yo tenemos opiniones muy diferentes sobre la importancia de Halloween. Y eso que soy una fan del gore declarada. Pipi, Max, tu carruaje te espera y tal. Salgo en unos segundos. Ya van 5 minutos, no sé cuántos serán unos segundos. Iba a decir que ahora sé cómo se sienten los no muertos, pero creo que hasta ellos lo llevan mejor que yo. ¿Están de resaca? Si la luz del día no te convierte en polvo, nos vemos en el tártel para meternos entre pecho y espalda el desayuno más grasiento de la historia. Sí, están de resaca, sí. Quedamos para un brunch más que para un desayuno. A la mierda, será grasiento igual. ¿Por qué nos apetece? O sea, esto tiene que tener sentido, ¿no? En plan, cuando estás de resaca quieres, en plan, pizza con Coca-Cola. Genial, he terminado. Borrador del libro, /final, final, esta vez sí, V4, hace 12 minutos. Y tengo un subidón de adrenalina que no puedo con él. Esto es tan universal, gente.
Invito a las 2 primeras rondas. Estaba pensando en mi borrador final y tengo que hacer otro borrador requete final. Increíble. Bueno, paso de leerme esto. Quiero avanzar en la historia. ¿Te puedo hacer una consulta rápida? Tengo ganas de hacer una sesión de fotos en algún sitio abandonado. Vale, esto es la conversación previa a donde hemos ido ahora a sacar las fotos. ¿Qué tienes en mente? Esperaba que se te ocurriera algo. Vale, ¿a qué hora quedamos? La 1:30, bla, bla, bla. Quedamos a la 1:30. Solo tu personalidad arrebatadora y tu perspicacia, pero los chistes malos los puedes dejar en casa. Esto es media ficha, la verdad. Imposible, los chistes malos forman parte de mí. El profesor dijo que el experimento era irreversible. Safi, por favor. Vale, pero solo esta vez y solo porque me caes bien. Y Yasmín. ¿Quién es Yasmín? Yasmín es una profesora, capaz. Hola, Maxine. Bienvenida a la Universidad de Caledon. Soy la doctora Yasmín Fayad. Ya hemos hablado por teléfono. Solo te escribo para que sigamos en contacto. Todos tienen muchísimas ganas de conocerte y de descubrir lo que puedes ofrecerles. Por supuesto, no sé cómo agradecerle la increíble oportunidad. No hay que ser tan formales, Maxine. Puedes llamarme Yasmín. Solo soy la doctora Fayad cuando necesito recaudar fondos. Os lleváis divinamente, bla, bla, bla. Puertas abiertas, evento importante, será un placer. Hola, Maxine. Sofía me ha comentado que no vuelvas a... No, que tal vez no vuelvas a casa por acción de gracias. Me gustaría invitarte a cenar con Sofía y conmigo si te parece. No me encuentro bien. Vale, lo han dejado, yo creo que este año y en acción de gracias. La conclusión que saco es esta, gente. Max y Chloe lo han dejado en acción de gracias y parece que ahora. Eso es muy bueno. Vale, perfecto. Bien, ¿no? Hola, ¿se va a subir a YouTube? No lo sé, espero que sí, Kirara. Yo espero subirlo a YouTube, ¿vale? Entero, sin editar, lo siento. O sea, no tengo tiempo de editar, eso sí. Pero también se va a subir aquí. O sea, nada más cortar este stream, esto se queda subido, ¿vale, chiquis? Si lo estáis viendo en YouTube, es porque lo he conseguido subir. Tareas. Enterarse de los intereses de Amanda. Es verdad, Amanda. Uf. Es verdad, Amanda. Vale, Amanda. Vale. Vamos allá. So fucking over. Like I haven't heard that one before. I'm serious about it this time. Estoy poniendo la I'm oreja. about to fly off the handle. Este es Reggie. What does that even mean? Esto es... Y Diamond. Estos son mis amigos. Estos están en mi móvil. But are you really? Hola. Diamond and Reggie came to a few of my seminars, but I've never seen them. Asistieron a alguno de mis seminarios. ¿Hago seminarios? How do you do, fellow kids? What brings you two to the Turtle tonight? Fearless leader put us on duty. Oh, that's right. Must be exciting, being in a secret society. ¿Por qué habla así, Max? Very exciting. Join the Abraxas Society, where you too can become a prestigious artist. And hang posters. Me da for mal them. rollo este tío, ¿eh? You'd think he'd have freshmen for that. So, Esta me cae muy bien. why do people join Abraxas? It just sounds like a lot of stress. The only thing worse than being in Abraxas is Está rara, Max, ¿eh? Pero bueno, a ver, han pasado if un you huevo want de any años. recognition at all. It didn't used to be this way. It used to be about activism and creating art that matters. Now it's mostly for networking and worshipping Vin Lang, the president. Sounds like a bummer. Well, good luck, you guys. No pegáis nada, ¿eh? Una cosa, gente, a ver. Es que puede que me esté confundiendo, ¿eh? A ver. Yo he dicho que creo que lo dejaron hace poco, ahora en acción de gracias, pero en realidad, Max, cuando le han preguntado por Chloe, ha dicho: fuimos novias o algo así en el instituto, o cuando éramos pequeñas, o algo así, ¿no? No ha dicho, en plan, hemos estado 10 años juntas y no hemos dejado hacer nada. Eso me tiene un poco mosca ahora, ¿eh? Ya. Es peor de lo que pensaba, a lo mejor. Bueno.
bucks, he asks around. I saw what was in your pocket. Ujú. How does she make bartending look so easy? Deberíamos como recabar información antes de hablar con ella. Amanda probably knows which beers. A ver, me está apeteciendo una cerveza, tío. Deja de mostrarme birra. Ask her. Ask her. ¿Podemos? A ver. I'm not ready for a full-blown conversation. Vale. No está preparada. Peores frases para ligar, veamos. Oh man, I want to get on the bad pickup line board. I wonder if anyone here knows any good ones I can borrow. La peor frase para ligar de esta semana. ¿Sabes que tienes un cálculo renal? Digo, un culo fenómeno. ¿Qué? No. Ya, la verdad, son las peores. Oye, si fueras un libro te devoraría de pe a pa. Debes de ser un banco porque tienes todo mi interés y para hablar contigo hay cola. Mejor puntuación histórica, RKVLGH. Oh my fucking god. Safi says the bands that play here are small but have heart. I'm not sure if that's a compliment. Me? And I cannot stress this enough. Aw. I admire commitment to a bit as much as the next girl, but the bit here is just confusing. A los gilipollas que les dan la vuelta a los cuadros, parad ya de tocar las obras ajenas. Estoy pensando en otras cosas, mientras estoy jugando. Estoy pensando, si en Life is Strange Before the Storm fuimos capaces de enrollar a Chloe con otra y lo pasamos bien, podemos ser perfectamente capaces de enrollar a Max con otra. No pasa nada. Venga, chicas, arriba ese algo. Gotta love any piece that can make a snowy tree look somehow. Gosh, Ay. these are really beautiful. Caledon doesn't have a monopoly on. Gotta love any piece that can make us. Safi, frase para ligar. Tell me you've got a terrible pickup line to share. Pensé que se le íbamos a decir. Are you a campfire? Because you're smoking hot and I want some more. Oh, you're good. Vale, tenemos una frase horrible que le podemos decir para que la apunte. One day, I'd like to play Go with Moses and Safi. Just have to learn the game first. Let's turn this frown right side up. ¿Al revés? Yes. A lo mejor no, a lo mejor es así. Es arte, yo qué sé. Max ha dicho que estaba estancada en el pasado y Chloe en el futuro. Pues espabila, yo qué sé, tío. I thought I was Caledon's resident Polaroid taker. Ah, undergrads. Hell yeah, Diamond. Way to go. Escrita por Diamond Washington. Diamond Washington. ¿Es esta tía? A ver. Survey question. You two know any good pickup lines? Buena no, mala. Uy, están re incómodos. Lots of calories in that drink. I know a great way to burn them off. Esa es buena. Too old school? Cringeworthy, but a classic.
Maybe that'll get me up there. Sí. ¿Qué es esto? No way. The soup future is in my hands. Sondeoso, pero la sopa de la semana que viene será sopa de cacahuete senegalesa. 15 votos. Sopa de almejas, joder, de Nueva Inglaterra, 15 votos. No voy a hacer ningún comentario. Lista de miembros. Good beer, Miembros. good ethics. What else could you ask for? Na, 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 na. If Amanda's note is anything to go by, this canvas placement isn't part of the artist's vision. Si tú dius, gírala. Es una tortuga, ¿no? O sea, es que estoy pensando en otras cosas. O sea, realmente, a ver, estoy pensando en otras cosas. Es que no me acuerdo. ¿Con Rachel? ¿Por qué no estaba Max? ¿Cuál era la excusa de que Max no estaba? En el juego que están Chloe y Rachel. Que eso es en el Before the Storm. Buah, tío, es que no he repasado nada. No me acuerdo de muchas cosas. ¿Alguien me puede...? Estaba en Seattle, sí, ¿no? Voy a preguntarle al chat GPT. ¿Dónde está mi móvil? O sea, literalmente creo que no he bajado el móvil del coche hace 3 horas que salí del coche. ¿Dónde tengo mi móvil, colega? Ahora vengo. ¿Dónde estás? I'm sure I could find more to talk to Amanda about if I looked around. No lo encuentro. Draco. Me ha robado el móvil mi gato. ¿Lo habré subido arriba? Alexa, ¿dónde está mi móvil? Llamando a la app Alexa al teléfono de Alba. Sí, por favor. A ver, silencio. No lo I have a couple encuentro. of things I could talk to Amanda about, but I could always use more. Alexa, para. Bueno, da igual, es que me da pereza subir. Luego voy a buscarlo en todo caso. Es que no sé dónde, no sé qué he hecho. Bueno, luego lo voy a buscar, ¿vale? Está vibrando, lo oigo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Se habéis fumado un poco? ¿Quién está? Dime tu número y si te llamo. Te juro que se ha oído. Da igual. A ver, alguien me ha puesto al día, ¿no? Se mudó de niña, no contestaba mensajes. Le hizo un ghosting que te cagas y luego le dio vergüenza volver a grabar hasta que se toparan de una y pues amiguis otra vez. ¿Qué? Según yo, este juego no sigue la misma línea temporal del juego original. Puede ser. Es que está lo de las putas líneas temporales, ¿no? Aparte. No, pero con Chloe
Con Chloe y Rachel y todo eso. ¿Por qué no estaba Max ahí? Se había ido a estudiar. Pero al final... Buah, tío, no me acuerdo, tío. I have a couple of things ¿Sí? to talk to Amanda about, but I could always use more. Estoy confundida. Ah, yes. The telltale signs of a 10 coffee all-nighter. Pasado mucho tiempo. Oh, mamá. Mira, mira, mira. Oh, oh. Oh. Oh, ah. Es que Max le hizo ghosting, ¿no? A Chloe. Pero sigue pensando en Chloe. Ahora mismo, en este juego. Bueno, vamos a ver a Amanda, a ver si me deja ya decirle cosas. ¿Qué es esta mierda? Jeez, Amanda has a huge family. Wonder what that's like. How does she make bartending look so easy? I'm not ready for a full-blown conversation yet. Le dejó de hablar cuando se fue y cuando volvió a Arcadia le doy vergüenza. Pero a ver, gente, tenemos una conversación con Chloe, aparentemente de hace nada, en el que están durmiendo en un motel juntas y oliéndose las sábanas, chingando toda la noche. ¿Qué me estás contando? ¿Esto qué pasa? ¿Qué pasa ahí, sabes? Esto es mucho después de todo lo otro. Después que Rachel y después que todo, entiendo. O sea, habrán... O sea, estará Life is Strange 1, lo de Rachel, esto y la ruptura, ¿no? Estoy muy confundida. ¿Cuántas veces han roto? ¿Y por qué le hemos dicho fuimos novios en... Bueno, a ver. Voy a hablar con Amanda. I'm not ready for a full-blown conversation yet. ¿Por qué dices que no estás preparada para hablar con ella? ¿Qué coño te pasa? ¿Puedo salir de aquí? Pues no, está closet. I'm sure I could find more to talk to Amanda about if I looked around. Okay. Habla con ella, ya, pero no es tan fácil, por lo visto. ¿Qué me queda por mirar, tío? El tema es que el Before the Storm es previo al 1. Ah, vale. Vale. Yo no me acordaba de eso. Ah, yes. The telltale signs of a 10 coffee all-nighter. Amanda. Amanda recommends misery cult, huh? I can work with that. ¡Ah! Vale. Ok. Estos son los camareros que trabajan aquí. Y concretamente Amanda recomienda el disco homónimo de Misery Cult de 1999. O sea, Misery Cult. Okay, Vale. 3 pickup lines. That's enough material, right? Sí. Busy night? Ugh. Julie called off, so I haven't gotten a single break all shift. My bladder's about to explode. Go pee. You can talk to me later. It's a fabulous idea. Don't go anywhere. That's the 3rd glass this week, Reggie. I got this. Bathroom. Now. You are a literal angel. I owe you. Vale. Out of the way, freshman. Reggie's lucky I'm not gonna make him sweep up the glass.
No la pienso... ¿Qué? O sea, toma, pavo. Quítalo tú. O sea, ¿por qué lo tengo que quitar yo? ¿Lo has roto tú? ¿Qué es esta mierda? Barrer los cristales. Es que no quiero. ¿De verdad? Mercury must be in retrograde. O sea... Toma. Pavila. ¿Qué es esta mierda? O sea, cada vez me cae peor el rey este, ¿eh? Come here, my sharp little friends. Barrer. Moonlighting, huh? ¡Imbécil! Hey, photography's a tough industry. Ah, hostia, ¿eh? Hostia, está súper encoñada. ¿Qué haces con esta mirada? Max, por favor. Next time, remember, the class goes on the table. ¿Dónde estoy? Me desubiqué. Oh, my bladder thanks you. Tell your bladder it's my pleasure. Oh, and I saw you fix the paintings. We're gonna have to put you on payroll. Yeah? I'm pretty amazing. So hey, you were gonna say something before all that. Bueno, todo, ¿no? O sea, tengo un montón de temas de conversación. Por lo menos tengo 4. Recommend a beer for someone who hates the taste of beer. ¿Cómo? Handlebar cider. That's the max-ist thing on tap. How did you... It's my job to know the regulars. I'm the all-seeing eye of Lakeport, Vermont. You're starting to sound like one of those Abraxas guys. That dork-ass rich kid secret society? Bite your tongue. Dilo. So, you're a misery cult fan? For sure. So cool that you know them. Sí, los conozco desde siempre. O sea, fan desde chiquita. Yeah, there's... ¡Ay, mierda! The, guitar solos. The ¡Fuck! vocals. ¡Hemos mentido! ¡Y el juego se ha dado cuenta! Fuck. Busted. Don't hate me, please. If I had a nickel for every time I pretended to know what the Smiths sound like. So, educate me. I want to know. Misery Cult were the first band out of Lakeport to make it big. They kind of founded the Lakeport music scene. Lakeport has a scene? Like, multiple bands? Yeah, man. This town's pretty sick outside of the academic bubble. Those photos on the wall over there. Is that your family? Yep. All 6 of us, my poor mother. I love those goobers. Plus, I'm the oldest, so they have to do what I say. Eso explica por qué es tan responsable. I gotta know what the deal is with the pickup lines. My buddy Henry and I were co-headlining a comedy night. Holy shit, you do comedy? And this is the first I'm hearing about it? No, lo tienes en las redes sociales. Sorry. ¿No te las has leído? Listening quietly, please proceed. So the whole Max, drive up, espabila. he's telling me the grossest pickup lines he can think of, trying to get me to squirt. Dumb bro shit. Anyway, it turned into a competition, which I won. Nobody knows grosser pickup lines than a small town lesbian. And the competition turned into the chalkboard? Literal. So, give it a shot. What's the best pickup line you've got? Me sé un montón. Un bombón me salía porque estaba pensando en una de ellas. Me sé un bombón, digo, me sé un montón. Mira. Esta es muy buena. Are you a campfire? Because you're smoking hot, and I want some more. Cringe. Goofy as hell. Perfect. You're on the board, Max. Yes! Realmente, y la de arriba yo quería saber cuál es. La verdad. So, I was thinking, That we should totally do something in Lakeport sometime? you could show off the local music scene. Oh, hell yeah. There's this band, Revenge Horse, that I've been meaning to check out. Based on Revenge that name Horse? alone, I'm 100% in.
Literal. Plus, pretending to be into revenge horse is way cooler than pretending to be into misery couple. So, I like to make sure that boundaries get set early. So, zero pressure, either way. But, is this a date thing or is this a friend thing? Espabila Max. No me gusta nada su cara, lo siento. Pero es cute. ¿Qué hacemos, gente? Estoy súper triste. Pues sí, claro. I was kinda definitely thinking a date thing. Muy bien, Max. You're really Con dos fucking cojones. adorable. You're fucking adorable. It's a date then. ¡Oh! Bastante god. Muy bien. Look at you, Max, doing normal people shit like some kind of healthy, productive member of society. How do you feel? I have no idea. The last 10 minutes are a total blur. But Amanda's really cool. Podemos tirar para atrás porque... Yo... Hey, Cita, me cae how bien. was the shoot? We almost died. We didn't almost die. Yeah, 'cause I saved us. I deserve a medal. So, what are we doing? The night's young. We should hang out. Just the three of us? There's a meteor shower tonight. I'm conducting research, but it Draco, could ¿qué be te fun with other pasa? people. You should come, both of you. That's perfect. All we need is... Hold on. ¿Cómo se ríe Safi, tío? She's a mile a minute tonight. She gets this way when she's in a good mood. Si vemos que ha sido una liada y aparece Chloe. Courtesy of Madame ¿La estáis escuchando, President, Draco? Mommy dearest. At least until she remembers that I have her credit card. Shall we? Draco, stop. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? Give me the Cliff Notes version of what we're actually here to see. A bunch of little pieces of a shattered asteroid. From 11 million miles away. ¿Les gusta This is la what I get for astrofotografía como a mí? Mírale, Dios mío, tiene un montón de telescopios. Wow. Wow. So, should we be worried about this crazy asteroid hitting Earth? Nah, Not in our lifetime. And it'll probably disintegrate before it reaches the surface. seguramente. All right, Max. If you have 24 hours before the world ends, what would you do? Llamar a Chloe. Ah, no sale la opción. Sacar una foto, lo que iba a hacer de todas formas. Ah, mierda de opciones, me quiero morir. Oh, I'm documenting that shit. Can you imagine how cool an apocalypse photo set would be? Oh my god, this again? Nobody would see it. I'm telling you, art requires an audience. Otherwise, it's just... Okay, jeez. Agree to disagree. Awful quiet over there, Murph. Don't want to weigh in? Oh, I wasn't listening. But, hey, looks like the equipment's working. Eek, why am I not at home wrapped up in a blanket burrito right now? Because despite your attempts to convince us otherwise, you're a really sweet person. And you wanted to spend time with us. Aww. Creo que Safi está en el fondo enamorada de Max. Es bastante probable, I ¿eh? brought cups. Figured that was better than passing the bottle around. This is the best you could do? I don't work in this building. Don't blame me for the astronomy department's bad taste. Mine says I'm the world's horniest grandma. Grab a mug, Max.
Eso es una taza con forma de retrete, tío. Friki y guarra. Nerdy and dirty. Contiene vodka. O la forma de váter. You know me. I love my potty. Esta acción tendrá consecuencias. Vamos, no me jodas, tío. I have some good news. It's big, but I can't tell you what it is. Yo creo que Safi va a ser la amiga chula de confianza, pero poco más. I don't want to say anything else until Prefiero a Safi que a Amanda. everything is finalized. Yo también. Mysterious. Vaya. Well, whatever we're celebrating, I think it calls for a selfie. Oh, let me. I just got this camera and I want to get some good use out of it. What should we say? Damn, I think I have hypothermia. ¿Qué le pasa? Moses has hypothermia. Hipotermia. I've got incoming. I'm gonna, do my thing. Good news, huh? You two and your secrets. How you ever hold a conversation with each other is beyond me. I'm dying to know what Safi's good news is. Preguntar a Moses por el Maybe I secreto can de somehow Safi. convince her to spill. El secreto de I wonder Safi if es que Moses knows how to está get colada por Safi to nosotras. talk. Hey, Moses. Doesn't some small part of you want to know what Safi's good news is? ¿O no? No. All right. I think I have an idea. Hay algo Once we más, get ¿eh? down this road, we can't turn back. Okay. Que le han ofrecido algún curro y no se quiere ir, pero el curro es muy bueno o algo así, yo qué sé, Take no this sé. to Safi, if you can. You'll probably have to trick her into taking it or plan it on her. ¿Para qué? Like a prank? No, this has rules. So it's more of a game. Whoever holds the bottle cap has Vale. to do whatever you say. Well, within reason. Moses, I have literally never wanted to play a game more in my entire life. You say that now, but Safi has a very loose definition of within reason. And she'll come for you next. Okay, wish me luck. Don't do anything I wouldn't do. Oh, you mean like talking to someone who has an obvious crush on me? ¿Qué ha sido First of eso? all, how dare you? Second of all, yes, exactly. Okay, how am I going to plant this on Safi? Safi eats these when she can't slip away for a smoke. It'd be totally normal for me to offer her one and give her a bottle cap instead. Vale. La opción de los caramelos parece bastante guay, ¿no? Dang, Safi snagged the good stuff from the snapping turtle. No hay otras opciones, ¿no? Could I hide the bottle cap in a snowball? Not sure I want to rely on my aim. I'd only get one shot. Vaya opción de mierda, ¿no? En la cajetilla de tabaco va a fumar Since Safi 100%. hasn't quit smoking yet, maybe I can use it to my advantage. I'm not above relaxing my principles to give Safi that bottle cap. There might be some other hiding places up here that could work. That's a lot of cigarette butts. Are they all Safi's? Cajetilla de tabaco, ¿no? Okay, no big deal. I just need to outsmart the ¡Quita eso! Es bonita.
Hey, Safi. Hola, Chiqui. Hola, Alba. Uy, retiro lo dicho. Okay, spill. What's the news? No chance. That vault is closed. You're killing me here. Are you really gonna Te acabo de contar lo de Chloe. Usa eso. You're one to talk, my dear. Está ofendida por lo de Chloe. find anything ¿Y por qué me ¿Por qué me dice que vaya donde Amanda? Kind of. Though I'd hardly be the first. Carl Sandburg called it a friend for the lonesome to talk to. Pretty. I haven't seen a moon this bright outside of Oregon. Arcadia. Oh, a Max biography nugget. Those are rare. You never really talk about why you came here. Ya. ¿Por qué? You already know. Your mom threw me a lifeline. Pulled me out of freelance hell. One of these days, I'm gonna find out what you're running from, Max Caulfield. That's a promise. Adiós. Okay. No están ahora si no es Oregón. No sé cómo se llama. Planwood, no sé. Se me ha olvidado. ¿A qué estado pertenece? Lo han puesto también. Me estoy liando un montón yo los sitios y el tiempo. Es que a mí estas cosas me cuestan mucho. O sea, como que recuerdo las caras de la gente, pero no sus nombres. Y, por ejemplo, en historia, cuando estudiaba historia, te podía hacer el examen perfecto de historia contando la historia, pero los años, tío, y los sitios me bailan. Como que no sé. Nunca sé. Yo, por ejemplo, es muy raro que sepa cuántos años tengo o en qué año estamos. Y tú dirás que ya. Entonces es que me cuesta Me and mucho. Chloe used to daydream about the adventures we'd have under skies like this. I love that you're my partner in crime. As long as you're my partner in time. Pero ¿por qué no After sabes? everything that happened in Arcadia Bay, I'm lucky I found this place. I haven't been this happy in years. ¿Por qué no se hace esto este juego, tío? Si es terrorismo emocional. ¿Qué haces? O sea, ¿qué haces si no vas a hacer lo que tienes que hacer? ¿Sabes? Si no, bueno. Moses looks pretty focused. Cabrones, tío. I shouldn't interrupt him. Por favor. Moses looks pretty focused. I shouldn't interrupt him. I love how Moses always looks so passionate about his work, even when he's just crunching numbers. Moses, this is all super cool. Show off a little. Actually, could you go back to the laptop? No. Eso no es lo que quería poner, Vaya mierda. A ver. Hey, Moses. Casually lean on the telescope. I might knock it over. Pretend. I liked what you did before. Show off again? Esta persona.
Actually, could you go back to the laptop? ¿Por qué no me deja sacar la foto, tío? Apóyate, farda. Yo qué sé. Back to the telescope? Venga, ponte ahí, te saco cualquier foto, la verdad. Es lamentable tu acting. No pasa nada, te queremos igual. Vale, ¿estás listo? 3, 2, 1 y... Bueno, bastante bien, bastante bien. Tachan. Reggie, perdón por lo del vaso, no dejes que Amanda me prohíba la entrada. Eres imbécil y te odiamos. ¿Ya está? Le damos una oportunidad a Amanda, va. No recuerdo que elegiste, Chloe o Arcadia. ¿Cómo que no recuerdas que elegí? Vamos a ver. Estoy súper ofendida. O sea, me voy. ¡No, me voy! ¡Es increíble! Vamos a ver. ¿Cómo? No pienso hablar sobre el tema. Casi me meo encima, pero he conquistado a la chica igual. Qué ganas de nuestra cita con Revenge Horse. Amanda. Amanda, please. ¿Cómo que he conquistado a la chica igual? ¿Cómo que casi me meo encima? ¿Cómo que qué ganas de nuestra cita? ¿Cómo que... ¿Quién es la chica? ¿Y ella sabe que casi te meas encima? Ahora ya lo sabe. Yo no gritaría a los 4 vientos que casi me meo encima, pero allá tú y tu conciencia. Bueno, a ver, casi se mea encima porque se estaba meando, ¿no? Gwen and her wife are adorable. Gwen y su mujer. ¿Quién es Gwen? ¿Es otra profesora? Esta noche he disfrutado de unas vistas preciosas. La lluvia de meteoros tampoco estaba mal. ¡Toma! ¡Díselo! Peñita queer. Tarararara, mi gente. Tararara. A ver qué pasa. Joder, pero o sea, esta foto es absolutamente una puta locura. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 estrellas fugaces. O sea, a la vez. ¿En serio? ¿Esta es la foto que publicas? Deberías decir que soy muy dulce. Eso es bien sabido, cariño, pero hay fotos mejores. Es la única en la que sales tú. Ah, vale, qué dulce eres. Os echo de menos, nos tomamos algo luego. Por supuesto, si invitas tú. ¿Quién es Rati y por qué está de repente en esta conversación? Kennedy. ¿Quién es esta gente? Enhorabuena, Kennedy. Ajá. Cuando tus amigos no duelen a apuntarse a observar el cielo nocturno contigo desde un tejado con el frío que hace en Vermont. Están en Vermont, ¿vale? No sé dónde cojones está eso. Para el carro, Moses, Max y yo sí que tenemos algunas dudas. ¿Cuánto frío vamos a pasar exactamente esta noche? Amanda, yo me uniría de buena gana si pudiera. Parece que siempre son las gemínidas y me toca currar en el tártel. Amanda quiere venir, obviamente. La diferencia de nuestra posición mostrará estrellas en tu ventana que no puedo ni imaginar. Iba a poner la cita entera de Brooks, pero con el puto frío que hace en este observatorio no me acuerdo de más. Si te hubieras quedado en el Snapping Turtle no pasarías tanto frío. Amanda, no se puede ver una lluvia de meteoros dentro de un bar. Safi es bastante graciosa. La muy boba lo sabría si alguna vez saliera del bar. Mi hermana pequeña poniéndome en mi sitio. ¿Llevas los guantes térmicos que te regalé? Yasmín es su madre, ¿vale? Eso ya me he enterado. Esos guantes se encuentran en paradero desconocido. ¿Los has perdido? Han emprendido un viaje de autodescubrimiento. Vale. Joder, la gente publica muchísimas cosas en redes sociales.
Gentrificación de los cojones. Vale. Ok. ¿Dónde metemos la chapa, chicos? Cigarros. 100%, ¿no? Yo creo que cigarros. Caramelos no estaría mal. ¿Qué pasa con el ordenador? Mirar. We got some serious graph action going on here. Me and Chloe used to daydream about the adventures we'd Contesta el have WhatsApp de under Amanda. skies like Tengo un this. WhatsApp de Amanda. Quédate. I Estoy... love that you're my partner in crime. As long as you're my partner in time. After everything that happened in Arcadia Vale, Bay, sí, contestar el WhatsApp de I'm Amanda. lucky I found this place. I haven't been as happy ¡Cállate! in years. 3 capítulos tiene el juego. ¿Solo? Vale. Salir. El WhatsApp. Gracias por alegrarle... No lo había leído. Gracias por alegrarle la noche a una pobre camarera agotada. Joder. De nada. Y guapa. Una pobre camarera agotada y guapa. Que no se te olvide. Lamentable. Ay, lamentable. Anda, sabe tirar fichas en persona y por mensaje también. Tengo muchos talentos. A ver si encima también tienes buen gusto musical. Qué presión. Pásalo bien viendo meteoros. No dejes que Moses se congele. Si te despistas se quedará en la intemperie toda la noche. Me pasa. Cuando voy a hacer, la gente ya no viene a hacer lo de las estrellas conmigo. Natalia, la única, de vez en cuando. Y a veces mi hermana. Y ya no. Porque se aburren y se mueren de frío. Y siempre quiero echar una foto más y acaban hasta el coño. De hecho, me abandonó. Natalia en Canadá me abandonó en una puta playa. Dijo, me voy a dormir. Ahí te quedas, estoy hasta el coño. Y casi me muero. Pásalo bien viendo meteoros. No dejes... espera, no sé por dónde iba. Antes de que se te olvide, ya es tarde, si te has quedado con ganas de más chistes malos, tengo una cuenta de humor. And comedy. Sin presión, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? ¿Dónde? ¿Cómo hago para seguirla en su cuenta de humor? ¿Cómo hago para asesinar a Victoria? Bueno, da igual. Colocarle la chapa a Safi. Dios mío, disimulo de nivel God. ¿Qué haces? No la mires, métela. ¿Qué haces? ¿Vale? Ok. Bastante bien. Now I've just got to deliver this to Safi. Y ahora, Safi, ¿no te apetece un cigarro? Cigarro. Qué rico el cigarro. Hey, Safi. ¿Se te ha caído el tabaco? Lamentable. No va a funcionar. Did you drop these? Dios mío. How poetic. Using my own bad habits against me. Es I saw lamentable. you slip the bottle. ¡No! Es que estaba muy cerca. Tendríamos que haber metido un... Bullshit! How did you see me? Good noob. I'll be holding on to this. Thank you very much. You're the worst. Not at hiding bottle caps, I'm not. Your title is secure. Bueno, ha sido un canteo. Son 5 capítulos, ahora solo hay 2. Son 5, vale, perfecto. Solo voy a jugar un capítulo por semana, ¿eh? Lo he dicho, pero por si acabáis de llegar, habéis llegado hace poco o no habéis escuchado. Speaking. Voy a jugar esta semana un capítulo. La semana que viene otro. La tercera, que es la que vamos a tener el tercero disponible. El tercero y así. ¿Qué pasa? So, would you really take pictures of the end of the world? Ya lo he hecho. Yeah. Think about it. Hostia, la respuesta de ya lo he hecho era buenísima. An empty planet? That's next level. Okay. But it's like Safi said.
Nobody is ever going to see them. Deberían haberme contratado a mí para hacer el guión de esto. Amigas, sería muy diferente. ¿Qué ha dicho? Uf, es que estoy muy despistada. Lo que se sabe. That's not necessarily true. Maybe aliens find my camera 2 billion years later. Claro. Or irradiated mutants worship your camera like a god. Exactly. Now you get it. You never know who's going to be left standing when the dust settles. Look at that. What a tale. Moses was right. Oh, This man. is awesome. ¿Cómo os gusta más el encuadre? Centrado. He pillado la estrella fugaz. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Are you okay? ¿No? Yeah. All good. Just dizzy. Maybe the champagne. I'm gonna take off. Get some rest. I can give you a ride if you wait a few minutes. No, that's okay. Los poderes no van a salir hasta que pase algo horrible y Max piense en que puede usarlos para cambiarlo. Porque Max no quiere usar sus poderes. No, ¿sabes? Creo. Y lo que le ha pasado no sé si tiene que ver con los poderes realmente. O ha sido como una especie de mal augurio o qué. Madre mía, cómo se parece este escenario a Life is Strange 1 cuando salen y van a la camioneta Max y Chloe. Qué canción más guay, ¿eh? Es muy Life is Strange. Caledon's a beautiful campus, but it's even better when it snows. Ok. Momento auricular. Lo he cortado porque si lo subo a... Normalmente hay como un apartado que es silenciar las canciones que tienen copyright por si los creadores de contenido después lo subimos a YouTube, no tengamos problemas. Pero no hay nada. Entonces puede ser por dos cosas. Uno, se la pela, se les ha olvidado, o no tienen copyright, o no hay problema con las canciones. Oye, mira que tienen trigger warnings de absolutamente todo, ¿sabes? Pero en audio, aviso, volumen. Para gente que tiene... yo qué sé. Bueno. What a perfect night. Supongo que es free de copy. I'll just catch up with Sophie tomorrow. ¿Se pueden poner los subtítulos más grandes? ¿En serio? No lo he visto, ¿eh? Estaba mirando... Sí, lo pongo más grande. Para la gente que lo estáis viendo desde el móvil y eso. ¿Dónde estaba? Interfaz. Tipo de letra, sí. Tamaño de la letra. Grande. Extra grande. Extra grande. Tampoco es tan grande, ¿no? Usar fan de los subtítulos. A ver.
Igual el fondo de los subtítulos lo quito, ¿no? Sophie's chain smoking again? I wonder what that call was about. Este cuadradito es bastante agradable, no es un cuadrado horrible, ¿eh? Es un cuadrado que es negro, pero tiene opacidad. ¿Os gusta? Wow, Sophie. What did Mr. Snowman ever do to you? ¿Os gusta así? Cambiamos lo que queráis, ¿eh? Que yo lo estoy viendo en una pantalla ultra enorme y no sé dónde lo estáis viendo vosotros ni nada. Another Polaroid? Nice. But who planted the bottle cap? And who took the photo? Son los coleccionables del juego. Hostia, la música está súper alta, pero... Don't have to take a shot like this every day. Wow. Ay. Cuando saca una foto, ¿eh? This is not a test. Max! The emergency broadcast system is now in effect. I caused this. I caused all of this. Flash forward. La cuestión es que los chungos a Max le pasaban de tanto usar los poderes. Max? Y ahora no está usando los poderes y Hey, are you okay? tiene sangre en la nariz. Something's wrong. Sophie. Hey! Come back! Los chungos estos le daban de tanto usar los poderes. ¿Qué significa eso? En otra línea temporal está usando mucho los poderes. ¿Cómo ha usado mucho o cómo va a usar mucho los poderes en un futuro cercano? ¿Los chungos le están dando de forma retroactiva? No entiendo nada, tío. There's Sophie. She seems okay. La primera vez que antes de que pasara lo de CHLOE, antes de que se la cargara en el baño en el primer juego, también tuvo palpitaciones. Hostia, no me acuerdo, ¿eh? Disparo, ¿cómo que disparo? Sophie, hang on. ¿Por qué vamos corriendo de esta puta manera haciendo footing, colega? Sophie's fine. For a moment, I thought. Sophie. Sophie? Hey, you okay? ¿Qué? Max! ¿Por qué? ¿Quién? Puto francotirador acaba de atravesar a Sophie por la putísima cara, ¿qué? Toma por culo Sophie, ¿eh? Bueno, pues venga, nos arremangamos y...
¿Qué? Don't say that! I won't trade you! No matter what you choose, I know you'll make the right decision. I'll always be with you. Forever. ¿Qué cojones están haciendo con nosotros? Terrorismo, pero terrorismo heavy, ¿eh? Welcome to the wall, Safi. Shit. Fuck. ¿Cuándo es esto? No hemos retrocedido ni hostias. Damn, Chloe. I thought I lost you. Again. Amazeballs. I literally just got chills all over my neck. You have powers. You can rewind time, Max. That's fucking insane. No, Chloe. What's fucking insane is that being able to rewind time has only caused me more problems and more heartbreak. Madre mía. If high school Max could say the places I've seen, the people I've met. We had a huge blow-up not long after we took this. I'm glad to only remember the photo and not the fight. Pues te estás acordando de lo otro. Max y Chloe, Sedona, Arizona. Porque aquí Chloe parece muchísimo más mayor que Max. The bassist from the agnostic femmes named Faith, a punk band out of Oakland. She was enthusiastic. Yes. I don't care if it makes me absolutely basic. I would 100% retire there. Her name was Chloe. I thought that was a sign. It wasn't. Absolutamente. ¿Cómo te explico? No solo nosotras estamos obsesionaditas, te lo digo. Milagros Midwest. Milagros. A Mexican joint in Iowa run by the amazing Francia. Best enchiladas I ever had. If I could undo your death, Safi, I'd do it without a second thought. ¿Acaso lo has intentado? Cariño, porque si alguien puede eres tú. ¿Se le han ido los poderes? No lo sé, pero yo qué sé, lo pruebas, ¿no? Lo intentas, te pones así y empiezas a pensar fuerte, no sé. No sé. Yo no sé. Pensar fuerte. Oh my god. No le hagas ghosting. Viene para acá. Viene para acá. Max, me acabo de enterar de lo de Sofía. ¿Estás bien? No hace falta que contestes, solo quiero saber cómo estás. Vale, te he mentido, estoy preocupada. Una respuesta ayudaría. Te entiendo. Se acabó, Max. Voy a tu casa.
Estoy haciendo lo que puedo para no perder los miembros. No me funciona. He ido al despacho a reflexionar. Sigo alteradísimo. Contéstame. Supongo que tú también estás procesando lo que ha pasado. Te entiendo. Me siento súper solo. ¿Estás bien, Max? Cualquier señal ahora mismo sería de gran ayuda. Bueno, voy a intentar dormir un poco. Intentarlo, más que nada. Espero que tú consigas dormir también. Moses, perdón por tanto. He estado totalmente ida desde que pasó. Solo en pensar en mirar el móvil me hundía aún más. Te entiendo. Por si este palo no fuera lo bastante gordo, lo peor es sufrirlo en solitario. Lo sé, no estás solo. Gracias, debería intentar descansar un poco. Si sacas fuerzas para acercarte al campus, ven a buscarme. Claro, nos vemos mañana. Bueno, se ha hecho de día, no sé cómo. No he dormido casi nada, supongo que tú tampoco. Hoy tengo que ir a hablar con Yasmín, no sé qué hacer. Deséame suerte, supongo. Yasmín, hostia puta. Buenas noches, Maxim, perdón por las horas. El banco me ha alertado de que se ha hecho una compra por valor superior a $200 con mi tarjeta de crédito. Como Safi no me coge el teléfono, me preguntaba si tú lo has visto. No estoy enfadada con ella, solo quiero saberlo. Maxim, ¿dónde estás? No tengo noticias de Safi, estoy empezando a preocuparme. ¿Le has dicho que no estoy enfadada por el despilfarro? No me coge el teléfono y no sé qué hacer. Maxim, por favor, si tienes noticias suya, llámame. Dios mío, Maxim, me siento perdida, me siento perdida. Los inspectores de la policía de Lakeport se acaban de marchar. Les he dicho que hablen contigo. Ojalá tú puedas proporcionarles más información. Era mi única hija. Hice todo lo posible para protegerla. Y aún así pasa esto. Hoy estaré en mi despacho. Tal vez el trabajo consiga distraerme un poco. ¿Cómo que el trabajo? ¿Te vas a poner a trabajar? No conseguí distraerme con el trabajo. La veía en cada rincón. A los 45 minutos me volví a casa. Dormí durante 11 horas. ¿Qué? ¿Por qué no coges el teléfono? ¿Estás enfadada? No lo comprendería. ¿Por qué? Llora, está perdida como quieras. No me hagas el vacío, por favor. Hoy volveré a estar en mi despacho. No sé qué otra cosa hacer. La poli no nos dará respuestas. No dan un palo al agua. No se sabe nada. Hija de la presidenta. I hate imagining what Yasmin went through writing this post. ¿Pero qué ha pasado, tío? I wish I'd been there to hear Sophie read it. Qué horror, ¿no? Ah, mira, ya seguimos a Amanda de la Monda. Shit. Oh. My place is a mess. Shit. Se ha sido raro, ¿no? Lo del disparo. Can't let Amanda see the mess downstairs. Better change out of my pajamas, too. It doesn't get more batshit than twist the knife counterclockwise. And for Giallo, that's really saying something. Moses left us here weeks ago. He and Sophie were having some debate about astronomy versus astrology. Astronomy, I wish I could siempre. remember what Sophie said, but I've already forgotten. I honestly hoped they'd help me understand Sophie better. But now, what's the point? The high point of the series. Maybe any series. You can debate me, but you'd be wrong. No estoy pa' broma, When Max. imposter syndrome rears its head, I like to remind it
that I won a fucking international photography award. After the last couple of days, I had to reread Yasmin's letter to remind myself what I'm even doing here. O sea, que somos profesoras de la universidad, ¿no? O sea, recién me entero. Me decía seminario, no entendía muy bien. If I'm going to see Amanda, I should put on something vaguely human-like. Este es Super Max. Now to take care of downstairs. Está ahí el ciervito de Max. Ya que le hemos puesto algo 0 Max antes. This computer's come back more times than Jason Voorhees. Can't begin to imagine how hard this was for her to write, let alone to keep that professional tone all the way through. Yasmin has been nothing but supportive throughout my time here, and I owe it to her to make time should she need it. This site was mostly bullshit platitudes that were hard to take seriously. ¿Qué es esta mierda? Thought about baking these, but that would have required a trip to the store, and that would have required me to leave the house. An album probably makes more sense, but don't hate we had a huge perdón. not long after we took the... ¡Ah! Se me va el dedo solo. Perdona, tío. O sea, tenemos esta puta casa entera para nosotros. The Lakeport cop investigating Sophie's death. I saw a very suspicious owl. Does that help, officer? El putísimo búho. Max, aléjate de los animales. Sophie. Grief dinner. It's chunky though, so it feels like more of a vivimos substantial meal. en un sitio súper chulo, ¿no? Eso es la bonita. If only a strong cup of coffee, or 5, could speed me. Thank you, hot sauce. You're the only pick-me-up I've had the last day and change. Me voy a dedicar a la fotografía. Sí, ojalá dedicarse a la fotografía. I'll clean that one pan eventually. Rendara tanto. Understand? Ya te digo yo que no. Haven't been down to the dark room in a minute. It's dark enough up here lately. Hostia, ¿cómo puede tener una dark room en un sótano después de lo que le pasó, tío? Qué puto mal rollo, ¿eh? Te lo digo. O sea... The original award got damaged in one of my moves, but this article reminds me that winning wasn't a dream. Shutterbud 420's YouTube tutorial made fixing you seem so much easier. Every time I give a workshop, some student still feels it's not real photography if it's digital. Qué tontería.
Pupil and Iris. This baby got me an International Photography Award and a spread in National Geographic. Safi got me the frame. Con esta foto, justo. One of the past Hellerton artists made this. Woodwork seems so unforgiving. You have to live with your mistakes. ¡Ojo! Planta enorme, literalmente en planta. Legend has it Samson here is older than Hellerton itself. Se llama Sansón la planta. The premier journal wrote the discerning gorehound. As soon as I had a semi-permanent address, I renewed my subscription. Huh? Moses loves this. I promised I'd watch, but it's been 4 months and I don't have the heart to tell him I probably won't. Está feo. This isn't one of mine. ¿Qué? How'd this get here? Looks like one of the previous artists in residence was also a fan of Neb. Or a Neb hater like Safi. ¿No te da miedo que haya una puta foto que no sabes de qué es dentro de tu casa? ¿Qué cojones? I've already cried through like 4 boxes of tissues. New personal... I don't think Amanda needs to see a 2-ply monument to my sadness today. No sé por qué tienes que estar preocupada ahora por estas cosas, la verdad, pero bueno. O sea, ¿qué mata? ¿Qué mata? It may get panned as schlock, but the Brain Bucket Saga is my break glass in case of depression go-to. Amanda might be down to watch a decapitated head in a bucket wreak havoc, but probably shouldn't assume. ¿Cuántos años representa que tiene Max ahora mismo? How sad is it that this goofy-ass thing reminds me of Safi? Been more than a few days since I used this. I'm not exactly in a picture-taking frame of mind. No sign of Amanda yet. I've still got time. Vale. No sé. ¿Qué más tengo que mirar? A few things, but not everything. No hemos recogido todo, vale. Voy. Esto, ¿no? Aquí. ¡Ojo, la camiseta! Ahí. Leave it to my very normal brain to respond to my most recent loss by fixating on the last one. ¿Qué hay ahí? ¿Quiero mirar? One of the last things I got from Chloe. It wasn't an invitation. Okay. Even years later, this still sucks to read. You always did know how to make every word count, didn't you? Hola Max, empecé a escribirte esto en San Luis, de ahí el pedazo de arco de la postal, pero te lo mando desde Tenes porque me llevó la tira de tiempo pensar lo que quería decirte. Cuando éramos adolescentes creía que rebobinar el tiempo era la puta caña y durante un tiempo supongo que así lo fue. El problema es que cuanto más a menudo retrocedes en el tiempo, menos piensas en el futuro. Yo quería mirar al futuro, seguir adelante contigo, Max. Ver un futuro imposible de predecir, con todos los líos que eso conlleva. Al final, por mucho que me doliera, me di cuenta de que tú nunca serías capaz de hacer eso. Al menos no conmigo. Te quiero, Max, eso siempre será así.
Espero que conozcas a alguien con quien no sientas la necesidad de rebobinar y puedas mirar adelante sin miedo. Wow. Almost everyone I ever knew. Gone. Just like that. All because of me. Un fenómeno meteorológico que ha dejado estupefactos a los científicos de la NASA consiste en un tornado tremendamente raro que ha borrado por completo del mapa la ciudad de Arcadia Bay. A medida que nuestro planeta se calienta, estos mismos científicos advierten que fenómenos meteorológicos insólitos como este serán más frecuentes. Wow. ¿Qué es esto? El diario. No sé qué día es, solo sé que es de noche porque estás en la cama, durmiendo a mi lado. Poca broma con las persianas de este motel que no entra nada de luz. No sé dónde estamos, no sé si hemos ido al norte o al sur. He comprado un diario nuevo en una tienda de regalos, pero al mirar las fechas todas se me entremezclan. Me pediste que salvara a tu familia y ahora están muertos. No me odies, por favor, no me odies, por favor, no me odies, por favor. Si quisiera ponerme al volante y conducir directas al océano, me pregunto si me detendrías. Están putísimamente empeñados los hijos de la grandísima puta de los creadores en hacernos sentir que salvar a Chloe fue un error, ¿eh? Y me cago en mi puta madre. 18 de octubre, Michigan en octubre. Un frío de 3 pares de narices. He oído que te puede dar hipotermia al nadar en el lago superior incluso en verano. No sé si será totalmente cierto, pero viendo lo azul y profundo que es, yo me lo creo. Dijiste lago superior, lago súper decepcionante, diría yo. Después me tocaste las piernas con tus pies helados. Serás cabrona. Fijo que eso se considera maltrato. Yo quería ir a Los Ángeles, pero a ti no te interesaba. Dijiste que no querías que fuéramos una pareja de lesbianas pijas de Hollywood, pero sé que estabas pensando en Rachel. ¿Cómo? Ojalá ella estuviera viva para acompañarnos. Ojalá la hubiera conocido. What a toxic mind, bitch. ¿Qué haces? Chloe, bolis de colores, ni que tuviéramos 15 años. Max, podríamos hablar con la boca. Chloe, ni de coña, esto mola. Con lo lejos que hemos llegado y seguimos pasándonos notitas como si estuviéramos en el instituto. Vale, si tanto te aburre esto, ¿por qué no vas a hablar con el tío del mostrador que no te quita el ojo? No, XD. Será divertido, fijo que pensará que le ha tocado un 2x1. Quita, por Dios. Fliparía con nosotras. No me gusta la barba. Lo afeitaríamos antes y obviamente al día siguiente lo mataríamos. ¿Qué? ¿Por qué? Porque eres mía, joder. Bueno, la otra tóxica. ¿Qué tendrá que ver la Raquel? Lul. Me ha dejado. Vale. Ok. ...18 de octubre, no sé qué patatín patatán, me ha dejado 15 de mayo. Este diario ha cogido mucho polvo, o sea que octubre. ¿Cuándo es Acción de Gracias, chicos? Este diario ha cogido mucho polvo, me costó 2 días encontrarlo. Esto me pasa por guardar todas mis cosas en un trastero. La carta de Caledon me recordó al instituto. Me recordó a ti, que me recordó a este diario. Cuando conocí a Yasmín en mi exposición de Boston no tenía ni idea de que fuera la presidenta de una prestigiosa universidad. Pensé que era una señora cualquiera que quería ser mi amiga. En los papeles pone que el artista residente se alojará en una cabaña, pero en ella caben los 3 últimos pisos en los que he vivido. Sería un sitio genial para invitar amigos, si los tuviera. Durito el diario, me cago en la puta. Por lo que sea, la dejo Chloe sin... Bueno, no, claro. Imagínate esto, yo en el despacho de la presidenta, fallate en mi primerito día. A mi primerito día. Aparece una chica con vaqueros desgastados y una cazadora de Dolce & Gabbana. Me saluda como si fuéramos amigas de toda la vida. Coge las llaves del coche de la mesa y le suelta. Me llevo el coche y a ella también. Fuimos a por un helado en el porche de su madre.
ojo, es la hija, Safi, una estudiante de posgrado. Según ella, el helado Rocky Road es el mejor de todos y lo de los vaqueros es un experimento que no acaba de funcionar. De eso fue hace casi un mes y ahora nos vemos casi a diario. Somos amigas, hacía mucho que no tenía una. He mencionado que lo de ser artista residente implica impartir seminarios, en plan dar clase a estudiantes que tienen que aprender algo en una aula con diapositivas. Intenté explicarle a Yasmín que tengo cero experiencia docente, pero ¿qué podía decir? Lo siento, mi única clase de fotografía fueron 2 meses en un último año de instituto cuando me obsesioné con un profe guapo que resultó ser un pervertido y un asesino psicótico que me secuestró en su búnker secreto. Literal. Es imposible planificar una clase sin que Jefferson se me venga a la cabeza. No obstante, a la gente parecen gustarle mis seminarios. Hay un par de estudiantes en concreto con mucho potencial. ¿Esto es lo que se siente al ser profe? Tú el puto dibujo no lo estáis viendo debajo de mí. Voy a intentar mover mi cámara porque es que tenéis que ver al putísimo Jefferson ahí en la puta puerta y a Max maniatada, pero como con cara de paz turbia. ¡Ay, qué cookies estas tortuguitas! Safi siempre me anima a hacer cosas de gente normal. Hoy ha salido bien, porque he conseguido una cita, 4 de diciembre. O sea, ¿me estás diciendo que la acaba de dejar, Chloe? A ver, la acaba de dejar. No la acaba de dejar, pero ha sido efectivamente este año. Octubre... Ah, no, el año pasado. Esto es mayo, coño. Y esto es septiembre y esto es noviembre, hace un año. Diciembre, 1 año y 2 meses. Vale, 1 año y 2 meses. Ok, vale, estamos situadas. Entendemos. Ok, 1 año y 2 meses. Ok. He conseguido una cita. Yo estaba un poco cagada. He visto a Mando hacer llorar a un tío y darle una birra gratis para compensar. Pero conectamos muchísimo, creo. Safi me ha preguntado por ti, pero he evitado esa conversación como se evita a un oso salvaje. Safi me ha preguntado por ti. O sea, literalmente este diario no se lo está escribiendo a ella misma, se lo está escribiendo a Chloe. Todavía. Oh, wow. O sea, quiero decir, aquí le estaba escribiendo a Chloe. Estás en la cama. Después hay cosas. Después me ha dejado. No es me has dejado, es me ha dejado. Y después es como impersonal esta parte, pero se lo está escribiendo a Chloe. Vale. Uf. No me apetecía explicarle cómo arrasé en mi ciudad natal. Me da que volver a sacar el tema. Bueno, ya no importa, supongo. Otra vez no. Wow. La puta madre este diario. Not really up for dragging Amanda down gente. lane. Best to get this out of sight. Ya. Sí. Finge que no sigues obsesionada con ella. Oh, better clean those up too. Dios. La mamá. Mi teoría conspirativa es que Chloe no sale porque creo que Ashley ya no le hace la voz al personaje. Es como cuando Chloe... La voz de Max adulta no es la misma tampoco que la de chiquita. Pero es la misma actriz, es Hannah. Ah. Pues suena muy diferente. Joyce. Todo el rato recordando que murió Joyce. A ver. Todo el rato, Que me da igual. Oh, Joyce. We lost you in the storm. La mama. Chloe never really looked De la at me Chloe. the same after she found out. Oh, tío. ¿Tú crees que Chloe nos culpaba por haber matado a su madre? Bueno, obviamente lo hacía porque son unas tóxicas de mierda. Born and raised in the Pacific Northwest, but never made it to Canada till Chloe took me. Banff National Park did not disappoint. Fuck shit. Better get these tidied up too,
before Amanda gets here. Está súper triste, Max. La puta madre, Max. Amanda's at the door. I hope she isn't mad that I ignored her calls. Hola. ¿Qué pasa? Ah, aquí esta no es la puerta. Perdón, me estoy ubicando. I should let Amanda in before she freezes. Hey, Amanda. Welcome to hell. Oh, honey. We're doing dramatic goth kid grief. Go big or go home, I always say. Ya. He traído comida. She's really gone, Amanda. Sophie was here 2 days ago. And now... I know, Max. I know. Why would anybody want to... I mean, she was just... I appreciate you checking in on me. You didn't have to. Oh, I 100% did. Nobody's seen you for 2 days. I'll begrudgingly admit, it is nice to see a friendly face. A friendly face. With food. Con comida. Qué hambre Homegrown tengo. salad and Mala homemade de Déu. focaccia. Damn. Okay, then. I would have been happy with old Halloween Tengo candy and muchísima hambre. Pop-Tart. Full disclosure, I don't exactly have the biggest of appetites right now. Really? Eating always makes me feel better. Never encountered a mood that couldn't be improved by demolishing an entire pizza solo. You just wait till I'm feeling better. I could eat you under the table. Wowzers. O sea, se me ha ido muchísimo la cabeza y no sé qué cojones ha dicho. ¿Qué ha dicho? 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 Por favor. Que quiere tema. Pero ahora mismo, que está de ultra hiper mega bajonazo, que acaban de matar a su amiga. Que cuando tenga más hambre se la comerá. Vale. Literal, que se la va a comer entera. ¿Vale? Estaba yo pensando que es hora de cenar. Yo estaba pensando, joder, qué puta hambre tengo. Y después he pensado, seguramente Natalia me ha escrito y ha llegado a casa. Y luego he pensado, ¿estará en casa? Luego he pensado, ¿habrá cenado? Y después he pensado, qué tontería, si se ha ido a cenar con su primo. Y después he pensado, ¿me habrá traído comida? Y después he pensado, Dios mío, qué hambre tengo, debería subir a por comida. Y después he vuelto y he dicho, ¿qué? Tengo muchísima hambre, por favor. Voy a subir corriendo. Está hot sat. Voy a subir corriendo y cojo algo para comer. No me esperáis, es que si no se me va a ir la puta cabeza. No te estaban antes en el chat diciendo que ha vuelto, ¿ves? Es que he escuchado a la puerta y a la nuca. Pero es que tengo mucha hambre. Vengo ya. 1 minuto. 2. Máximo. Seguimos,
Estoy aquí. I am here. Traigo refuerzos. Tengo una cerveza. Necesito una cerveza. O sea, estoy mal. Patatas. Y no tengo nada más, ¿vale? He encontrado a Natalia, que no ha cenado y está arriba, sentada en el sofá mirando la tele, y en la tele estaba yo. Bueno, yo no estaba porque me he bajado y no estaba. Entonces Natalia me está viendo. Hola Natalia, por favor. Le he preguntado si me podía dar algo de comer y me ha mandado a la mierda. No pasa nada. Le he dicho que no importa. Así que me he traído unas patatas. Ha dicho por el chat que estaba en casa y que te veía por la pantalla grande. No me he enterado, lo siento. Ay. You're the one making it dirty. I plead innocent. Oh, so you're just gonna tweet through it then? I won't be speaking further without my lawyer present. Vale. You need to eat, Max. Sí, hay que comer. The Pues stuff nada, that empecemos. makes you feel close to normal again is usually what you need the most. Whoa. I haven't seen one of these since I was like 10. I would have figured instant cameras were a professional photography no-no. I like them. Always have. So, I don't know, tactile. Looking through the viewfinder, holding the photo in your hands, it feels more real. Yeah. Hippie. Another way to make you feel normal again? Taking a picture of your friend Amanda. Friend? Oh! Yeah. I know you asked me out. But honestly, you've got a lot on your plate. Emotionally. Ajá. La frienzoneada que nos acaban de pegar es espectacularmente épica, la verdad. Oh, man. ¡Qué hija de puta! Muchas gracias. Puedo con todo, que te follen. I can handle it. I've dealt with tough shit before. But I can't handle it. And it's not what either of us needs. At least Friendson se not preocupa right por now. ti. Trust me. Vale. Pero no hacía falta llamar amiga. Está claro. Now, how Ahora about no that tiene por qué photo? pasar nada. Pero no tienes por qué decir, ¿sabes? Rarete. Bueno, da igual, yo lo habría hecho de todas That's what formas. I'm talking about. I can't believe she's making me do this. How should I pose for Caledon's illustrious artist in residence? No sé, posa como una amiga. ¡Puta! Venga. ¡Oigo! Vaya bug. ¿Y si es la asesina? ¿Eres la asesina, Amanda? Amanda, deja de poner morrito, mírame. Vaya. Amanda realmente ha dicho que es lesbiana, pero toda... Uy. Tiene todas las vibes. ¿Qué es lo de doble exposición, chicos? Es una manera de sacar las fotos, ¿sabes? Pero, a ver. Que se llama así el título. Joder. La cara de guarra ahí, ¿eh? Haz la otra. La de Maxim, Ultra, Hiper, Mega. Esta. Man. Draco, what the fuck?
La publico así. ¿Qué? How about another one? Different pose this time. No Okay. quiero. Why not? ¿Qué hace? Oh shit. Sorry, it's Sophie's mom. Just a sec, okay? Le has hecho ghosting 2 días y le tienes que coger ahora. Bueno, no entiendo nada. Hi, Yasmin. Hi. Hi, Maxine. How are you holding up? There's no graceful way to answer that question. Not without lying. Have you ever dealt with loss like this? No, es imposible. Ah, bueno. No. Ya no se ha muerto. Y te ponen esta foto, yo es que alucino, ¿eh? O sea, te ponen esta foto y te ponen abajo. No, nada comparable, sí, por desgracia. A ver. Draco, ¿qué cojones te pasa? Amor mío, de mi vida y de mi corazón. Amor. ¿Qué te pasa? Claro, es que no se le ha muerto una... O sea, yo ahora que tengo una hija, no creo que tu ex te haya dejado pueda ser siquiera comparable. O sea, ¿qué cojones haces? A ver. ¿Qué haces? No, ahí me estás tapando toda la pantalla. ¿Ahí? No. No, ahí no. Es que tú en este... Jamás te he visto en este escritorio. O sea, es que no sé qué hace. ¿Qué haces? O sea, si te has fumado un porro o algo. ¿Qué haces? A ver, no entiendo nada, la verdad. La primera vez en 2 años que te pones aquí. Extracción de gato completada. No vuelvas. Escúchame, mírame. Natalia. ¿Qué le pasa? O sea... Nothing like what you've experienced. No. Inshallah, you never have to. I wanted to talk to you face to face, if possible. Doing this over the phone feels so... Of course. I can come by today. O ven a casa y troleame. Total. Just let Vin know when you arrive. Everything okay? Not sure. I need to head to campus to meet with her. I can't thank you enough for coming by, Amanda. It's what you do. This is the one thing that brightened your mood. Un momento, ¿vale? Es que no sé qué le pasa al gato. A lo mejor está la puerta cerrada y se está meando. Un momento. Gatito, ¿qué pasa? A ver. Mamá. Mamá, lo que viene por aquí.
¡Wow! Muchas gracias. De nada, Mari. Vale. Comida. Entero, comida. Es el mayor acto de amor, ¿eh? Traer comida. Y Amanda ha traído comida a Max. Vamos a perdonarle lo de amiga. Today, aside from me. Come on. Se escucha mucho como mastico, es horrible. ¿Eh? No te rías tú. Yo, bebé, muchas gracias. ¿Eh? Dios, se parece bastante, ¿no? Al campus de Arcadia. Esta parte no. Yasmin's office is in the old administration building. Tiene vibes de la bisexual del eyeliner que te romperá el corazón, Amanda, la verdad. Well, time to see these jokers burn down the turtle in my absence. Will I see you later? You know where to find me. Fuck me. Un poco. Better head to the admin building. Yasmin's expecting me. Un lago helado, ¡uy! Ay, no me deja el juego ir. Vaya rancios. Dol. Graffiti rock looks so naked. Damn it! Blow me, box! I wonder what's got Reggie so pissed off. ¿Tu tío tiene un problema de ira? Me flipas, ¿eh? Es raro este pavo, ¿eh? Me da unas putas vibes de mierda horribles. Whoa, very Hellraiser. I wonder what's inside. Shit's all yours if you want it. ¿Qué te pasa? No. No, me manché. Mis pantalones nuevos. ¿Cómo puede ser tan loser? Joder, soy increíblemente loser, tío. Qué loser, tío, de verdad.
holding up okay? Me? I don't know. I didn't really know Safi. Seems kind of weird to be fucked up about it. Seems like there's a but coming. I mean, I guess I'm fucked up about it anyways. Kind of seems like the whole campus is. I missed you in workshop last week. I'm trying not to take it personally. You saw my last shoot. It was dog shit. It was rough, but it was honest. You're a natural, whether you like it or not. You think so? Buf, qué tío más tóxico, ¿eh? Shit. I've never been a natural before. So, what's this about? It's an Abraxas puzzle box. It's got goodies inside, but only for those who can open it. Aren't you a member? Why all the arcane bullshit? Sorry. Society secret. I can tell you that it's meant to test a key Abraxas virtue. The eye for detail. Whatever the hell that means. You want to give it a shot? Vale. Vale. An eye for detail, huh? This is supposed to be that statue over there, right? The founder statue? Yeah, I think so. Where's his other bird? There should be two. Huh? Oh, I didn't even notice that. Está aquí. Maybe this is supposed to be Thomas Caledon's missing crow. Se parece un Is botón. that wax around it? Hey, do you have a lighter? Yeah? Why? What are you thinking? Observe. No shit. An eye for detail, huh? Ajá. And? A second test. Of course. Oh, hell no. It's your headache now. Are you sure? Really. Good riddance. All right. Catch you later, Reggie. I still need to meet with Yasmin. Can't put it off forever. Hello, Mr. Counselor. Would you like me to start with my time travel trauma, or should we dive right into finding my friend dead in the snow?
kind of art isn't really my thing. Unless it's the subject of a photo. Vale. Voy a explorar por aquí por si hay algo antes de entrar. This will help me get my bearings a little bit. Draco sigue maullando, o sea que no era la puerta. Yo no sé si es que cuando le he dado de comer Nanook le ha quitado la comida, porque... Were you left here on purpose? Unfold me? I might not be able to fold it back. Where is this going? Habrá quien no se Where entienda. is this going? Some will not be understand. I see. It's a haiku. I wonder who made this. Nada es eterno, habrá quien no se entienda hasta haber muerto. Nada es eterno, habrá quien no se entienda hasta haber muerto. Hang in there, David. ¿Por qué, David? So, how'd you two meet? The dating apps? Produce style? Yasmin sounded like Ford Frosty was all anybody talked about last week. No one's really in the mood for snowballs anymore. Entramos, ¿vale? These damn things are all over campus, except where Safi actually needed one. Pero estábamos dentro del campus de la universidad. Por lo visto. Just when you thought the online tests were behind us. Hello, Mr. Counselor. Would you like me to start with my time travel trauma or no turtle for me? It'll look bad if Yasmin finds out I'm putting her off. All been so scared. That's Loretta something. Seen her in a few of my workshops. Journalism major, I think. Doesn't look like she's getting the scoop she wanted. About what's going on. Sorry, I'm not at liberty to discuss any facts of the case. He vendido una grabadora igual que la que tiene en la mano esta semana. Is there anything that you can tell us? Se han apagado los LEDs de atrás. Was found dead on campus. The circumstances of her death require further investigation. That's really all I can say. Esto no lo había visto. Have you been on the force? She's gone. This feels so surreal. I see what you're doing. Extra security. So why don't I feel any safer? I'll head over to admin to see Yasmin soon.
Me dan un poco de mal rollo los edificios de este palo. Como que son ligeramente eclesiásticos y como muy antiguos. Administración. ¿Y por aquí qué hay? I should go. I can't be late to see Yasmin if I know. You don't, I guess. Wonder Twins this shit? We could clean up. Pone chica gótica. Right. We could win the cash prize. That's the idea. 500 American dollars, $250 each. I can finally visit my sister in Portland. I'll bet they've got quite an eye for photography. 3 of them, even. Amazing. Like most places, late. Cuadro de Amanda. All right. Clearly, I'm not the only artist on this campus with Amanda. Ah, es un retrato de Amanda. ¿Y por qué dice que está obsesionada con Amanda ahora? May we all one day aspire to be as happy as a burgeoning goth kid with his first skull balloon. Don't you think they should have told us something by now? About the murder? Whoa. Who said anything about murder? The email said there was a death. I heard she was strangled. Scratch marks on her neck and everything. ¿Qué dices? Really? I mean, that's what I ¿Qué heard. habla, tío? ¿Qué cojones dicen? So, scratch marks, you mean like from talons? Big scary talons? ¿Qué decir, putos payasos? Like Mothman? You and your cryptids. Well, I'm not hearing any better explanations. If a cryptid killed her, would it even be considered a murder? Doesn't murder require premeditation? ¡Qué putos frikis, eh! Premeditate. Statistically, people are murdered by someone they know. Like a boyfriend or a sibling or something like that. Oh my god, dude, do not. Do you think this chick was dating Bigfoot? You're being so disrespectful. You're the one spitballing that she might have been strangled to death by the Jersey Devil. The Jersey Devil doesn't strangle people. No, you're right. He's from Jersey. He'd use a gun. ¿Eh? Do you think they'd tell me if I made an inquiry? Yo, Would they? ¿No se callan nunca? Her family member. You're just a Di algo más largo del secundario de la historia, ¿qué es eso? Jerk. Would you like me better if I was part moth? Like if I had a moth for Qué frikis, tío. It might be an improvement, yeah. Paso, váyanse a un hotel. Come on, Max. Go talk to Yes Coffee for when you lose your will to live. Hey, black coffee? Sure thing. I wish you would have never come back to Whoa. Arcade Bay. You were the real story. ¿Cómo? I haven't stayed in one place this long since, well, it's been a while. I almost forgot what belonging feels like. And now, this. Now, Sophie. I should have known better than to hope things would be different. Sometimes, it feels like I'm cursed. Like, no matter how fast Esa frase de Chloe era súper tóxica, ¿eh? Es que yo creo que Chloe puede llegar a ser muy tóxica. Ojo. Walking with Ghost. ¿Son fotos nuestras?
Aquí es donde están expuestas, a ver. ¿Dónde están estas? Aquí, ¿no? Hey, what? You're right. I could be luring you to my nest. I don't think an assassin would have a nest. Sure she would. Where else would she keep her knives? Took this right after I left Arcadia Bay. I think that's the most alone I've ever felt. ¿Este es el bar de Joyce? Safi told me to look at this whenever I feel like an imposter. To remind me that I've earned this. I'll do it, Safi. I promise. Ugh, I can't even look at this right now. My old stuff is just cringe. No puedo ni verla, dice. What's that saying? If you're going through hell, keep going. Ok. Tú, la profesora, la madre esta que nos está esperando, nosotros aquí, al Thanks for pedo. nothing, Caledon campus security. Too little, too late. Típico cuartito de la impresora. Terrible. ¿Una conversación horrible otra vez o...? Está todo el mundo hablando de esto, ¿eh? Is that a penguin head in the spokes? Bueno, y me lo dices tú que has hecho una foto ballena... It's a shame. Montaña I was rusa. so looking forward to being terrorized by Saint Nick's shriveled mutant sidekick. Vale. Vamos allá. It's really nice to have something small to laugh at, actually. Okay, Yasmin's office is down the hall. Must have been a pretty penny in the middle of Vermont winter. I guess Abraxas has some extra cash to throw around, with Krampus language. Obviously I get why. Tío, es que mal rollo da todo. ¿No? Guess everyone's too literary for YA these days. Cowards. Never met the woman herself, but her bust feels like an old friend somehow. You know, Gretch, it's okay to be sad. You don't have to be so stone-faced all the time. Tiene bastante buen humor, Max, ¿no? Para que... Como para, ¿sabes? Hace 2 días han asesinado
Love a a su good amiga, a su fireplace. única amiga. Love modern heating even more. Y no para de hacer bromas. No tengo yo ni ganas de hacer bromas. Any word on the... Nothing makes you feel alone like a chair made for two. Self-publishing before it was cool? Who are you, Maya Okada? Estoy bastante perdida, ¿eh? No sé dónde coño estoy. Este sitio es enorme. Wow. Thanks for nothing. Wow. Is this a student literary mag? Or a Lucas Colmenero fanzine? Este es otro cuartito de la impresora, no es el mismo de antes. I should probably write something, even if I can't find the right words. Vale, deberíamos escribir algo. Sí, voy a cotillar todo, no os preocupéis. Pon, encontraré al hijo de la grandísima puta que haya hecho esto, te lo prometo. Firmado, Max. Me tocará ver el resubido porque me dice, ¿te vas? Tranqui. Tenéis... Si no lo acabamos hoy, el primer capítulo, yo me iré dentro de 45 minutos a dormir ya. Si no acabáis hoy... o sea, si no acabo hoy el primer capítulo, lo acabamos el viernes. O sea que tenéis estos días antes del viernes para ver el resubido y engancharos otra vez en el siguiente directo un rato. Si lo queréis ver así en directo, que está guay porque podemos comentar, ¿sabes? Yasmin keeps her own cover issue in her office waiting room. A real girl boss move. A ver, sinceramente, dando un poquito mi opinión personal, lo peor que pueden hacerte en la vida es matarte a un hijo. Por lo tanto, entiendo que quien tiene enemigos aquí no es Sophie, sino su madre, que está en una posición de poder, ¿no? Que es la presidenta del campus y tal, y que tendrá algún tipo de enemigo o algo, y que lo que ha intentado hacer es joderle lo que más quería. Even waiting for Yasmin is a luxury experience. Really giving me expensive car dealership vibes. Y este que es el secretario. Howdy, Vin. Howdy. Let me guess. She texted you to come see her? I keep telling her to send all comms through me, but sometimes she goes rogue. How dare she use her phone without your permission? You think this is an easy gig? Kahuna's got a social calendar like a TikTok influencer. I'm sorry. Kahuna? That's borderline adorable. Listen. I'm really sorry about Safi. Thanks. Me too. She and I had our issues, but she was an amazing person, and we're all gonna miss her. Cara mierda. Issues? What could the two of you have to fight about? I got between Safi and her mom constantly. Could you blame her for hating my ass? It's good you're here. She's
Well, she's about like you'd guess. I don't know what I can do. Are you kidding? She's obsessed with you. I'm a little jealous, actually. See, Tóxico. I only like favoritism when I'm the one who's favored. Why does that not surprise me? Yeah. Well, she's got somebody with her now, so it'll be a few. Or if you're dying for stimulation, I've got a package waiting for me down the hall. You're welcome to get it for me. Mueve el culo y tráetelo tú. Does your ¿Qué les pasa a los tíos de este beneficence puto know no juego? bounds? Fuck! You gotta be kidding me. Sounds like someone else needs my help. Good luck. Have fun. Imbécil. ¿Quién ha gritado? ¿Quién cojones es Gwen? ¿Dónde cojones está Gwen? Ups. Gwen? All good? Max. ¿Tú de ti atrás? So, I'm a hugger. Are you a hugger? World champion hugger, as a matter of fact. Bring it in. Guapísima, ¿eh? God, I didn't realize how bad I needed that. I couldn't just stand there. You look like you were walking around in a trance. That's pretty much how I feel. Trance. Is there anything you need or that I can do for you? Actually, I was hoping to give you a hand. You sounded like you could use it. Oh, right. I came in here to pick up a book, but lo and behold, some genius locked it up. Oh, hey, you're like the, breaking and entering queen, right? Think you can get past this lock? So that's what everybody thinks of me? The home invader? Bad reputation, twins? Boom. Bad reputation, twins. This copy might be locked in the case, but it looks like I can grab Gwen another one from the library. Búscame en la estantería 12. Coño, Gwen, espabila, no sabe leer. ¿Dónde está la estantería 12? Love a good fireplace. Love modern heating even more. ¿Dónde están los números de la estantería? B5. B3. This is definitely easier than breaking into the case. No sabe leer, literal. ¿Para qué busca un libro si no sabe leer? This is a bigger outpouring for Safi than I expected. ¿Qué dice esa payasa? Gwen? Hola, a pedir la llave, found no another sé. copy of your book in the stacks. Will that work instead? Oh, thanks, Max. It's just, well, it's just the one in the case is a 10th anniversary edition. It has a new introduction from the author. Hey, you need the one in the case? You got it. Expensive display, cheap lock. You love to see it. Anything skinny and curved ought to do the trick. Think it's in your wheelhouse? Definitely. I just need to find the right tool. The right tool, bitches. Coño. De estar en medio.
Ha. That pen looks like the right size for Gwen's lock, but it needs more of a curve in it. Curve in it? Self-publishing before it was cool? Who are you, Maya Okada? These are all by current or former faculty? Now I feel like a slacker. Aquí dentro no habrá cosas. ¡Oh! Those are too thick to pick that lock in the library. Is it weird that I know that at a glance? Vale, tiene que ser una cosa más fisna. This must have the package Vin was worried about. I could bring it to him. ¿No sabe pedir la puta llave o qué? Hola. Hola, aquí tiene la llave, mierda. Toma, imbécil, el juego quiere que te traiga esto, yo no te lo traería nunca. Gilipollas. Here you go. Saved you the trip. What's this? Don't tell me we're becoming friends. Jamás. O más que amigos. Pff. All right, settle down. You just caught me in a generous mood. ¿Qué ha sido eso? All right. Juego del demonio, ¿quién te ha programado? What do I want? Sure. Nothing's free. At least, not if you're smart. So, what do you want? Que me dejes en paz. Nothing now, but you'll owe me. One favor. Delivered on demand. Uf, you drive a hard bargain, Caulfield. But I like it. You're full of surprises. Qué asco. Ni te acerques. ¿Tienes la llave? ¿Algo parecido a una llave? Una cuchara. Perfecto. Cuopa. Hello. Hold on now. You might feel a slight pinch. Holy shit! Holy shit! You're a lifesaver. Yeah, I probably should have figured that out myself. But, hey, what can you do? We're all a touch fucked at the moment. I hope the book was worth all that trouble. What is it? Oh, it's an old mystery novel. It's the author's debut, actually. Kind of random, I know. Did Safi ever tell you about the manuscript she was working on? She was happy about something. Es verdad, porque estaba contenta. But she wouldn't tell us what it was. Typical Safi. Yeah, God, that girl and her fucking secrets. ¿Por qué te ríes? Thanks again for the help. And don't be a stranger, okay? My door is always open. Thanks. You too. Hostia. Hey, Max. Moses, Yasmin's waiting for you. What does Yasmin want? Why are you? Can it wait? I'm like a husk right now. I need a minute. Yeah, sure. Meet me in the Fab Cafe.
grab a hot chocolate, and I'll find you when I'm done. I can do that. ¿Por qué parece decepcionado y enfadado con nosotros? ¿Habrá venido a contarle a la madre de Safi You're a parent, Chief Banks. Surely you... algo culpándonos a nosotros, en cierta manera? En plan, que estábamos solo nosotras con ella o algo así. En plan, yo lo único que sé es que estaba con Max. Oh. Qué asco, tío, ¿no? Goodbye. That was the Lakeport police chief. Overconfident and underqualified. La policía de poco sirve. Sounds like the cops aren't being very helpful. Can't say I'm surprised. Yes. Well, they're the only thing at my disposal. El puto lleva un pin de un búho. Recién me acabo de enterar, ¿eh? O sea, voy un poco... Let me ask you something. Be honest with me. Safi and I weren't always so close. Things used to be difficult. Did she tell you that? No. No, but family is always complicated, isn't it? Who has a perfect relationship with their mom? Well, not Safi. Not always. So, what's your question? ¿Por qué nos dice eso? O sea, acaban de matar a su hija y lo primero que nos dice es que no se llevaba muy bien a veces. Despite everything they have found, the police have still not ruled out suicide as the cause of death. Pero vamos a ver, fue un disparo. ¿Y dónde está el arma homicida? ¿Lo tendría en la mano? ¿Estamos tontos? You and Safia were friends. She told you things she wouldn't tell me. Is there any reason to think she may have taken her own life? Cojones, ¿qué va? ¿No? Cojones. ¿Qué dices? Safi would never have hurt herself or anybody else. It's not who she is. That's what I believe as well. But sometimes the people closest to us are capable of hiding their own pain. She was fine the last I saw her. She was excited about the future. And that's how I will choose to remember her. Happy and hopeful. I'm sorry. I wish I could have done more. You've done enough, Maxine. Thank you. Oh, before you go, we need a picture of Safia for the memorial materials. Would you mind taking a look and choosing your favorite? Sure. Pick one photo to capture Safi? That's a tough ask. Muy raro todo, ¿eh? O sea, a mí me matas a mi hijo y no estoy al puto día siguiente los 2 días aquí. No sé. It's all right, Aaron. Go ahead. En plan, elijo la foto, por favor. Safi loved lazy Sunday afternoons. Safi knew how to be serious when she needed to, but she was just... Whenever she spoke, you just couldn't help but want to listen. Safi was the most thoughtful person I ever knew. This is the one. Well, I did the best I could. Guess I should go find Moses. Yasmin is following the case really closely. Too bad they haven't found anything.
Vince. Inspector de policía. Yeah. Yasmin got to see Safi's early drafts. That's a rare privilege. From what I've heard about Krampus, this must have been taken at the beginning of the night. Damn, Yasmin. And I barely finished my GED. A ver. Signed, Yasmin. I had no idea she painted. It's not terrible. Yasmin was so proud of Safi. ¿Cuántos años tiene Safi? ¿Y su madre? Parece su hermana. ¿No? Puedes aparentar estar compuesta. Te juro que me matan a mi hijo y no me tomo el puto tiempo de peinarme y ponerme pendientitos y arreglarme para venir al puto despacho. Estoy en mi casa afilando el puto cuchillo y buscando al hijo de puta que lo haya hecho. Obviamente despeinada y con el hacha a la mano. Even waiting for Yasmin is a luxury experience. ¿Dónde está el pibe este? Way to be a combo breaker. Por aquí, ¿no? Aquí pasa algo. ¿Va? Hello. Moses is waiting for me in the fab. Facultad, ¿dónde está eso? Nope. Nunca es quien más parece. Es decir, si la madre está haciendo cosas raras y sospechosa y... I told Moses I would meet up with him after I was done talking to Yasmin. Todo eso... no. Tiene que ser alguien relacionado, alguien que parezca, alguien que no parezca, tío. El que menos parece es el Moses, pero claro. Eso no tiene mucho sentido, ¿no? I told you, don't contact me on this phone. And texts only, no calls. This sounds interesting. Well, I'm sure the police know that already, even if... I understand that, but did they find anything? Interesting call? Loretta. Jeez. You scared the hell out of me. Did you need something? Need? Nah, I was just curious about Dr. Hunter's phone call. Seems I'm not the only one. Oh gosh, yeah, this isn't what it looks like. I was just waiting to talk to her. Well, she didn't seem to notice. Well, since you're not busy, maybe you could help me out, you know? One snoop to another. I'm not, Just hold on. Let me relocate. What can I do for you? You could give me a quick soundbite for my podcast. Maybe? Tell me a little about it first. Part journalism, part analysis, investigative type stuff.
The human condition. Habla de usted. You get it. Loreta. No quiero, en realidad, pero... I guess that's fine. What do you need? Just for background, you were close friends with Safi Lowell and Fayed. Oh. Esta tía es un normal, ¿eh? Yeah, Perdón, no quería ser capacitista, pero... we were friends. Is it true she used school resources for personal purposes and that her mother turned a blind eye? ¿Qué haces? I'm not ¿Gilipollas? gonna help you smear Safi. ¿Eres tonta? If you're not into it, ¿Te gusta I'll ser just go tonta? interview Dr. Hunter instead. Vete a la mierda. I'm sure we'd have a lot to talk about. Bueno, tendría que haberte mandado a la mierda. You're bluffing. You were trying to listen in too. You said so yourself. Oh, shit. Hi, Professor. I just thought you might want to know that Miss Caulfield's been listening to your calls. Loretta, I don't know how you have time to be a snitch when you still owe me revisions. Se está poniendo más en evidencia ella que otra cosa. Ridícula. Venga, pírate por ahí. Puta What ridícula. a little shit. Es que puta ridícula de mierda. But she's not a liar. Anything you want to tell me, Max? I wanted to check on you. You seemed so upset in the library earlier. Max, I don't like to be pitied. And I like fake pity even less. Leave me alone. You know, I really thought we were cool. ¿Y qué? Just stay out of my way. Fantastic. Anything else want to go wrong today? Might as well pack it all in at once. Rarete esto también, ¿eh? Muy rarete. Gwen did just tell me to stay out of her way. Does that mean she really is up to something? Stories? More like rumors and gossip. Literal. Thanks for nothing, Caledon campus security. Too little, too late. Oh, hello there. Which mailbox did you fall out of? Ojo, ojo, ojo. Looks like somebody's been passing notes in class. Of course the sender doesn't put a name on it. No entiendo. Of course the sender doesn't put a name on it. RL415. Okay. Who are you, DGH? ¿Eh? Gwen Hunter, PhD. Dr. Gwen Hunter, DGH. Wait a sec. No entiendo. This is about that book that got moved to the display case. ¿Sí? This is about that book that got moved to the display case. So the book Gwen needed had a message inside it. I think I'm gonna hold on to this.
I wonder if Moses has gotten his hot chocolate yet. Vale, chiquis, yo me voy en 10 minutos. Buenas noches. Pip, 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 pip. ¿Dónde está Moses? No entendí dónde está. Nope. Aquí. Poor Moses. He seems so out of it. I don't even think he got his hot chocolate. Hola. Hello. I don't even know where to start. Está como enfadado con nosotros, tío. Ah, porque no le hemos respondido. Vale. Hey, I'm sorry I didn't return your texts or call you. I should have. I get why you didn't. Really. And I'm sorry too. Probably should have given you some space. Listen, the last few days have been hell. But we're both here now. And we're going to get through. I keep replaying it in my head. Could we have done something? Gotten there sooner or called her when she didn't come back? Why didn't one of us go with her, Max? Why did we let her walk off alone like that? No, Don't torture yourself. We can't change any of it. Bueno, Max, ¿tú qué pasa? O sea... What if I can't do this, Max? You can't. Neither of us can. Not alone. But the next time you need me, I'll be there. I swear it. ¿Es esto el final del capítulo 1? Sophie weighs heavily on us today. In fact, my best-selling novel speaks to this precise moment. Sophie disliked my book, ironically, but sales don't lie. And being remembered for one's words is a kind of immortality. Grief is fleeting. But words are deathless. They endure. I want to honor Sophie Llewellyn and pay tribute to her unique voice. Hence why we're holding class on the quad today. Lucas. Caminero, head of the lit department. God, what a pretentious creep. Yeah. Sophie hated his guts. Yeah. Quizás haya cambiado, lo que hace no sirve de nada. Vaya mierda de opciones, ¿no? I don't give a shit what Lucas does. You shouldn't either. It just bugs me seeing him up there, basking in everybody's sadness. Sophie never found the audience that so few of us enjoy. Es It's up imbécil. to us to keep her fire burning. Es Tell me gilipollas. that shutting him up won't make me feel better. It won't. But I wouldn't blame you for trying it anyway. I'll find you later. I can't watch this.
Ugh, Lucas gets under my skin. I could try to shut him up. Max. Good to see you. Who knew you were so self-centered? Dick move. Díselo. Paying tribute to my colleague? Seems like you're paying tribute to Lucas Colmenero. You were close with Safi too, weren't you? Anything you'd like to say? Sí tengo algo que decir. Iros todos a vuestra puta casa, que Yeah. no tenéis casa. I think I could share a thing or two. Venga, aparta, pibe. Abajo. I knew Safi well. Que te And pere. Ja. this would have been a total nightmare for her. The self-seriousness of it all would have made her skin crawl. She would have stood there and made the dumbest faces you've ever seen. Just to get me to laugh. The fact that she isn't here right now to fuck with us? It's not fair. Payaso. Me recuerda a alguien este. No sé a quién, la verdad. Enough of this. I should see how Moses is doing. Jeez, Lucas. Your class must be freezing. It could be anything. Fond memories of Safi. Consolar a Moses, tareas principales. ¿Y dónde está? This kid, I swear to God. Ay, pollas. ¿Tirarle fichas? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones están haciendo los desarrolladores? Double entendres can't be his whole. Bah. Or a particularly impactful class. ¿Dónde tengo la lista de tareas? Aquí, solo está consolar a este. ¿Y dónde está? Or just a few thoughts on this terrible tragedy. Here if you need anything. Extra security. So why don't I feel any safer? With others. ¿Dónde está, Moses? ¿Es este? No, no. I'd like Nope. I'll have to hit up the snapping turtle later. Moses needs company. Ya, pero es que no sé dónde está. Where did ¿Aquí? Moses head to? No. Tiene que estar por aquí en algún lado. Some of history's greatest writers were notoriously shy. Her name was Safi. Llewellyn, yeah. Moses. Where are you? Tengo 5 minutos. Ah, está aquí, está aquí, está aquí. No. So, did it make you feel better? Sí. Shutting them up? Mhm. Honestly, kinda. In a stomping on your Barbies while pretending to be Godzilla kind of way. You know that's not a universal childhood experience, right? Well, maybe it should be. Hey, I have a question about Safi. A ver. Okay.
How did you guys meet anyway? I never asked. It's not much of a story. I came to Caledon late, mid-year. Safi was assigned to give me the big, shiny grad student tour. I think she saw it as a chore. Doesn't Yasmin have a VIN for that? Exactly. But then she saw this bracelet I got in Kyoto. A little cherry blossom. I've always liked that bracelet. She just finished a poem called Hanami. It means watching blossoms in Japanese. I haven't thought about that in a while. What's the deal with this bench? You two used to sit here all the time. Oh yeah. Guess we did, huh? This was our lunch bench when we were both teaching summer school. For someone so chatty, she really got the appeal of comfortable silence, you know? Hey, Max. Yeah. I'm gonna use present tense. For just a little longer. I'm not ready for Safi to be a was yet. Yeah. I'm with you, Moses. Go ahead and stay present tense as long as you want. Just a little longer. Okay. I think I might need a little alone time. Probably just as well. I gotta get over to the observatory anyway. You'll text if you need anything? Yeah. Promise. You too. Tú le responderás. Ya. Es que... Ok. ¿Por qué la música tan turbia? Muy turbia esta música, ¿eh? No. You want to go in aggressive with the red deck. Hit hard and don't let up. Lose more tactics. Ojo. Es que está pasando algo, ¿eh? ¿Puedo ver recuerdos? ¿Puedo escuchar? ¿Recuerdos en sitios? Ay, la manito. It's not rock, paper, scissors. Any colored deck can beat any other with the right cards. Yeah. Anytime. Later. What the hell was that? Vale, la mecánica del juego. That other Moses. How do I bring him back? La mecánica del juego no va a ser retroceder en el tiempo, sino buscar recuerdos de la gente para hacer la investigación, ¿no? O sea, investigar los recuerdos. I come in peace. Declare your allegiance. Come on, Diamond. Seriously? Conscientious objector. That's what they all say. I'm unarmed, okay? Just want to get a hot cocoa. That's it. Snowballs down. Let the observer pass. What is going on? What am I seeing? Better keep following Moses until I figure it out. Ok. Ahí está. Es este, ¿no? Vale. Move. Where is that other Moses going? Other Moses. Un momento. ¿Y si esto no son recuerdos? ¿Y si son líneas temporales? ¿Y si hay otra línea temporal en la cual están pasando otras cosas? Double exposure. 2.
gotta keep following that other Moses. I need to figure out what's going on. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, no estoy explicándome muy bien, pero tú me entiendes. Y si esto es simplemente lo que está pasando, lo que podría haber pasado si el otro no hubiera pasado, o lo que está pasando en otra línea temporal, o... ¿Safi? I'm not the one taking it. It's time for our Coco. Safi? You're hopeless. These poor kids pay tuition. Hey, I have a 5-star rating on T-Trade. I can't believe Max would stand me up. We were supposed to have lunch at the Turtle. This is happening. This is real. Probably afraid you'll charge the whole thing to her card. Oh my god, dude. Go. It's too close for this. That really was Safi. I think I have to get to her. ¿Vale? Hallar la forma de hablar con Safi. Max, if you're not here in the next 5 minutes, I'm going to tell Moses that you don't want to do it. Bye. If she could just hear me like I can hear her. Safi! I'm right here! Right in front of you! Fuck it. I got pizza rolls in my office. Open the door. What if we found one was enough? Now we should have stayed blind. Jeez. There you are. Thought I was gonna freeze to death. ¿Qué? Los poderes de Max han cambiado. Ahora puedo moverme entre dimensiones. ¿Qué? Wow. 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 Bueno, nos hemos acabado el capítulo, chicos. No vamos a empezar el siguiente, pero nos enseñan lo que ha escogido la gente, que esto me encanta siempre verlo. ¿Qué ha sido de Chloe? 59% Chloe sobrevivió. 59%, ¿será posible que el 41% sigan así? Chloe agradece estar viva, pero el pasado sigue atormentando. Como que agradece. ¿Qué es esta mierda de palabra? ¿Quieres quedar con Amanda en plan amigos o en plan cita? En plan cita. 68%. 32% en plan amigas. Psst. Amanda está entusiasmada por iniciar una relación romántica contigo. Bueno, yo no tanto, la verdad. Loreta, vaya gilipollas. ¿Has terminado la entrevista con Loreta o lo has puesto en evidencia? Le he puesto en evidencia. Loreta no dudará en tomar represalias ahora que la has puesto en evidencia. No va a salir bien esa parte. Lugares abandonados. A Max le gusta el potencial que tienen los lugares vacíos. A Max le gusta la supuesta inutilidad. ¿Qué? Max ha robado un muñeco de la bolera. Max no ha robado. Max y Chloe solo fueron amigas. Max y Chloe fueron novias en el instituto. 77% de la gente. Gracias. Un 39% ha usado la frase paralegal de Safi y ha funcionado. ¡Ah, que las otras no funcionaban!
Lo hemos hecho bien. Max ha puesto del derecho a todos los cuadros. Muy bien. Max ha elegido la taza con forma de váter. Es que la de Friki Guarra estaba muy guay. 54% la he elegido. Reflexión en el tejado. Max ha reflexionado en el tejado. Juego de la chapa. Max no ha ganado en el juego de la chapa. Max ha ganado, pero ha respetado el secreto de Safi. Max ha ganado en el juego de la chapa, 43%. Ay, hemos perdido en el juego de la chapa. Era en los caramelos, ¿no? Era la opción, la primera opción que barajábamos y como que la mejor en realidad. Lo de los cigarros ha sido un canteo. Pared de fotos. Max ha dejado su pared de fotos como estaba. Max ha añadido fotos de Arcadia Bay a su pared de fotos. Ni me he enterado. Reflexión en la cafetería. Max ha reflexionado. Max no le ha llevado a Mose su chocolate. Ya, me he dado cuenta de esto cuando me sentaba con él. Max le ha dicho a Yasmín que Safi nunca se habría suicidado. El 93%. ¿Sabes? Pero puede ser... Este juego puede ser una especie de... Siempre, ¿no? Te hacen reflexionar. Los Life is Strange. Y en este caso, pues igual nos quieren hacer reflexionar de que también pasa que muchas veces la peña que acaba con su vida es gente que aparentemente jamás lo habría hecho, ¿no? Obviamente hay otra parte de gente que sí. Y que sabes. Y que lo verbaliza y que lo sabe. No lo sé. Elegir la foto de recuerdo de Safi. Hemos elegido la de pensativa. La gente ha elegido las otras, ¿eh? El tiro es muy raro. Y que ella estaba como hablando por teléfono o algo así, ¿no? O sea, tú no estás hablando por teléfono y te matas así, encima. O sea, no tiene sentido. Tú el tiro a ti mismo no te lo pegas aquí. Te lo pegas en la cabeza, en la boca. Pero no aquí. No aquí. Hablar en el supuesto homenaje a Safi. Max ha hablado. Puzzle de Abraxas. Max ha resuelto la primera parte del puzzle. Bueno, gente, pues esto ha sido todo. Primer capítulo de Life is Strange Double Exposure. Decidme, si lo estáis viendo en el resubido, decidme qué pensáis en los comentarios y si no, decírmelo ahora aquí en los comentarios. Y la semana que viene, o sea, el viernes no vamos a jugar Life is Strange porque hemos acabado el capítulo 1 entero, ¿vale? Entonces jugaremos a otra cosa. La semana que viene, el martes, seguimos aquí en Twitch, ¿vale? Con el capítulo 2. Tengo muchas ganas de jugarlo. Podríamos jugarlo antes, pero como el capítulo 3 no sale hasta dentro de 2 martes, prefiero que nos dure, entre comillas, una semana cada capítulo. Parte buena de eso nos va a... O sea, el segundo capítulo nos va a durar la semana que viene y la semana siguiente y tendrá una continuidad más o menos espaciada en el tiempo que sea equitativa. Parte mala, pues que capaz os morís de hype y o bien lo jugáis vosotros o bien veis otra gente jugarlo. Yo os diría que hagáis el esfuerzo, que es el mismo que voy a hacer yo, de no jugarlo. Así lo disfrutamos juntos, ¿sabes? Aunque nos muramos de hype. Yo ahora mismo me jugaría el capítulo 2 entero y me quedaría aquí hasta las 5 de la mañana jugándolo. Pero prefiero que nos dure un poquito más y así arrancar el capítulo 3 el 29, que es cuando sale, ¿sabes? Pero bueno, anyway, que muchas gracias por pasaros por aquí. Han sido 5 horas de directo, de primer directo. Espero que os haya gustado. Yo lo estoy disfrutando mucho 10 años después, que se dice pronto, wow. Y a ver qué pasa, tío. A ver qué pasa. Ha sido muy guay. Sí.
Así que nada, babies. Nos vemos pronti. Nos vemos el viernes por aquí con otras cositas. Y nos vemos el siguiente martes otra vez por aquí con Life is Strange, ¿vale? Se ha pasado muy rápido, ya ves. 5 horas así. Besito. Venga, hasta pronto. Buena nit. Adeu.